¿Qué hora es, Unes? ¿Qué hora es? Bajarme de aquí. -3, ya está. Ya está. Yo ahora no voy a llevar... yo no llevo reloj. Vas a ser mi reloj por ahí. Cuando lleve 1:10 o así me avisas. Me haces señales de humo por algún lado. Vale. ¿Sí? Bueno, bienvenidos todos a PodTalks, la sesión de la tarde. ¿Habéis comido? ¿Quiénes han venido esta mañana? Un montón, muy bien, qué guay. A los que no habéis venido esta mañana, no os preocupéis. La mesa de la tarde es más guay. Bueno, en esta mesa queríamos hablar de impro, de comedia, de qué diferencias hay entre la impro y la comedia. Se habla de que la improvisación es un recurso teatral que ha evolucionado tanto que ha llegado a ser un género en sí mismo. Pese a que la impro no es necesariamente cómica, la espontaneidad suele hacer gracia. Por lo que la mayoría de la impro, al final, es espontánea y es graciosa. Entonces podemos entender que la impro que hoy trataremos será algo parecido a un subgénero de comedia que puede ser pues como un monólogo de stand-up. Para hablar de impro, para hablar de comedia y para hablar de podcasting, os voy a presentar a nuestros invitados. Yonei Ramírez dirige teatro desde los 19 años, empieza sus estudios teatrales en Estudis Escènics del Timbal, en Barcelona. Empieza una gira nacional también con la compañía Tegràcia. Participa en compañías como Compañía Tunes, Impro con Limón, con la que todavía sigue. Fundada por él y con 2 compañeros más, y Festum. Todo combinado con el proyecto radiofónico La Pregunta de Tunán. Y tiene un podcast que os invito a que escuchéis todos, que se llama Gambas Crocantes. Yonai, a la Sanari. Judith Martín es donde tú quieras, improvisa. Judith Martín es actriz, clown, directora, haciendo impro fundó el espectáculo Impro Show, la compañía Planeta Impro e Impro Barcelona. Lleva 20 y pico años improvisando, como mínimo sobre el escenario. Su podcast Al Nou Paradigma, copresentado por Nacha Farré, mezcla comedia con reflexiones socioculturales. Y un fuerte aplauso para Judith Martín. Miguel Noguera es escritor, dibujante, cantante y hace monólogos. Su podcast Infrashow es tan difícil de definir como su espectáculo teatral Ultra Show, en el teatro, que no sé si sigues en el Teatro Goya, en el Goya. Se puede teorizar durante horas y si queréis saber cómo se hace tenéis que escuchar a Miguel. La base de la comedia de Miguel se centra en pequeños conceptos que no tienen por qué ser graciosos, sino que lo que cuenta es más la forma que el contenido, el acto performático. En una entrevista que le hicieron, él lo definía como paradojas formales. Así que un fuerte aplauso para Miguel. Quique García, no sé dónde tengo a Quique. Ahí está Quique. Está vomitando ahí, ¿no? Ya. Se ha encontrado fatal, ¿no? Quique García es cómico. Sube. Quique es cómico, autor, director del Mundo Today, socio de La Llama y La Llama School, además de un académico de la comedia como Miguel. Tiene podcast como Explicado Pierde, además tiene también un podcast que se llama Jazz y Chistes. Y no estoy segura, Quique, si Fósforo Fofo sigue siendo... No, ese sería de Abigail, es el podcast de La Llama que está en... No, está muerto ese podcast. Está muerto. Vale. Pues nada, borrar esto. Y el podcast de Mundo Today. Y el Mundo Today, sí, exacto. Que está en Podimo. Pues un fuerte aplauso para Quique. Y Rocío Raval, que no sé si estará por echándose una siesta por algún lado, que me ha dicho, ¡ostras, qué sueño! ¿A qué hora me has puesto esto? Es actriz, improvisadora, cómica, clown y poetisa urbana. Dirige la compañía teatral Improderadas. Tiene un podcast con su compañera Eva Cabezas, prácticamente todo de impro, que se llama Con la risa en los tacones, que si no lo habéis escuchado también os invito a escucharlo. Un fuerte aplauso para Rocío. Sí.
Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pues muy bien. Bien. Sí. De siesta, ¿no? De siesta, de siestica. Hay obras aquí fuera. Confío en que se cuele el ruido porque me parecería muy adecuado para un evento de podcasting que haya obras de fondo. No sé, obras de fondo. creo que sí, me parece muy buena organización que haya obras de fondo. Sí. Es pensar en todo. Sí. Hemos dicho, a ver, ¿cómo fastidiamos un poco a... ¿Cómo podemos hacer que parezca un podcast, obras de fondo? Solo Sí. falta que alguien esté comiendo patatas. Sí, creo que hemos repartido por ahí unas rufles, me parece. Si alguien puede abrir la bolsa en algún momento que no tengamos controlado. Para hacer podcast, ¿no? Y con todos esos ruidos de fondo y tal, siempre decimos que para hacer podcast es necesario prepararse muchísimo un guión, tenerlo muy preparado. Y en todas las clases que vas para hacer un podcast te dicen no, tú prepárate mogollón el guión para luego poder saltártelo, ¿no? ¿Hasta qué punto estáis de acuerdo con esto? Dependerá del podcast. Dependerá del podcast. Yo de dos de los que hago, de los que hago hay muchísimo guión y otros en los que hay cero guión. Hay una cosa que es el Mundo Today está ahora mismo en Podimo. Es un podcast que está absolutamente todo escrito y no funciona tan bien como los podcasts en los que no hay nada escrito. Quiero decir, al final el podcasting se ha impuesto un poco el podcast conversacional. No sé si es por una cuestión generacional, que buscan esa inmediatez, esa frescura, pero realmente cuando dices podcast, la gente imagina todo improvisación, todo conversación, no secciones, porque para eso entienden que está la radio, una cosa como más inmediata, menos trabajada, más cruda, y el del Mundo Today en Podimo, por ejemplo, es una rareza. No lo digo como vendiéndolo bien, sino quizá incluso para mal. No es exactamente lo que creo yo que la gente que escucha podcast espera de un podcast. ¿El resto, cómo que pensáis? Jonay, tú en realidad haces impro incluso dentro del podcast. Sí, hago una impro. Lo que entendemos como la impro teatral. Hay una que se incluye dentro del podcast. Pero supongo que entendemos lo que decía Quique, de que sea conversacional, no deja de ser improvisado también. Quiero decir, eso de que ser espontáneo, ¿no? Y hablar y ir diciendo lo que se te ocurra, como estoy haciendo ahora, no me he ensayado esto, ¿no? Vas descubriendo lo que vas diciendo, ¿no? Eso crea empatía, de alguna manera. Y creo que el podcast y la radio, supongo que también pretendía un poco eso. Y cualquier arte, quizá, como que parezca que no está preparado, que sea una cosa espontánea, y eso crea empatía, y eso te da ganas de escucharlo, ¿no? Quizá por eso, cuando algo es totalmente leído y reproducido, pues como que tomas una distancia con eso. O sea que, en el fondo, que sea improvisado porque es una conversa, es el mismo proceso que hacer una impro. Solo que en mi podcast sí que hay una parte al final en la que hacemos una impro con un título de una estructura clásica de espectáculo de impro. Ahora, venga, ¿cómo se titula esto? La lavandería, no sé qué. Y hacemos una impro, ¿no? Pero ese proceso es muy parecido a hablar normal, en realidad, creo yo. Siempre lo he dicho. Vas por aquí. Quizás sería como tener un hilo conductor, ¿no? Un saber por dónde va a pasar, el saber por dónde van a pasar los temas o de qué temas vas a hablar, y a partir de ahí, como él decía, pues lanzarte también das un poco tu visión, ¿no? De las cosas, tu opinión de las cosas. Y ahí está lo rico del podcast, que depende de quién lo esté haciendo, estás viendo una visión u otra, ¿no? Y esa también es la riqueza de los podcasts, ¿no? Que depende de a quién cliques, pues vas a escuchar una visión u otra, todas válidas, por supuesto, pero sabiendo de antemano de qué estás hablando o qué es lo que quieres decir en el podcast, ¿no? Y es eso genera una empatía porque todo el mundo tenemos nuestra opinión, ¿no? Al final, de una forma u otra, todo el mundo tenemos algo que decir, y el podcast te da la oportunidad de hacerlo fresco, y lo fresco es algo que llega muy rápido, ¿no? Bueno, en el podcast que hago yo con la Natza, somos dos maneras muy diferentes de trabajar, y eso se ve en el podcast. Entonces, ella es súper de guión, mega. Entonces, necesita su guión escrito y lo dice tal cual, porque es como trabaja ella. Y mis partes, pues me apunto como palos, que le digo yo, y sobre eso pues vamos haciendo, y eso sí que es más improvisado sobre una idea ya
planteada. Hay como un pistoletazo de salida y un trampolín y luego a partir de ahí tal. Pero bueno, en mi caso es el contraste de las dos cosas, que además se ven como muy, muy diferenciadas. Y se nota mucho. O sea, se nota cuando lo escuchas, ¿no? Se nota, sí. Yo simplemente, ¿quién está haciendo ruido con el micro? Porque hay un micro que está como electrificado. Estoy pensando que es el mío. No, porque yo esto lo he oído mientras ¿No? él hablaba. Ah, ¿Es el mío? Yo he habido un momento que he pensado, voy a ¿Sí? hacer. Hay Ha alguien habido como- que hay un micro que conscientemente está como he pensado, que- voy a que hacerlo. súper sensible. Es Todos decir, creemos que es el Hay nuestro, un ¿vale? micro En un 20% pas, hay he un sido. Yo pas. estaba Hay un convencido que era yo, ¿eh? Hay No, un yo creo pas. que es él, pero yo he pensado, yo también voy a He hacer. estado muy quieto. Y he hecho un poquito. Bueno, esa va a ser mi aportación. No. Esto Yo también es muy de podcast, Yo ¿eh? simplemente Esto quería también es muy de decir, podcast. ya, bueno, Sí, que fallan los micros, sí, ¿eh? Y esto se juega. comentarlo. Comentar. ¿Te oyes? ¿Te oyes? Sí, ¿Te lo subo? sí, sí. Comentar el error, Yo solo hacer quería visible el decir error. al respecto, Sí. dos podcasts. Uno con respecto a los micros, en que se juega eso durante un buen rato, que es el programa de Sita Bellán, en que están todo el rato, no te oigo, ahora te oyes, súbelo, tal, y les gusta regodearse Vale, mucho rato vale. y que le dan a grabar antes de que lo sepan los que están interviniendo en el podcast. Entonces dicen, pero ya está grabando esto, hace mucho rato ya, tal. Esto está muy bien. Y luego otro podcast, Médula, de Francisco bueno, es que el nombre, ahora no me viene el nombre, que me disculpe porque lo estoy citando aquí, que el tipo hace como unas orfebrerías, hace textos, entonces él escribe y lee el texto y eso es como cerradísimo. Estar recitando, yo creo que tiene que ver con la escritura. Todo lo que no sea improvisación es escritura, es texto, es recitado y es como aquí te doy un texto convertido en como palabras. cuidadito, tal. Y ahí hay algo como que tiene sentido, esencialmente es un texto y es escritura, y todo lo que no sea escritura y un texto es improvisación, y de ahí no me voy a bajar de esa burra, ya está. De hecho, tenéis que escuchar a Miguel en su podcast Infrashow. Él va hablando y de vez en cuando lo vas escuchando. Bueno, vale, pues ahora me queda solamente media hora para acabar el podcast. Bueno, es eso el vale. podcast. Sí. ¿Es eso? Sí. Es eso. O sea, él le da el play y entonces su podcast va de voy a estar una hora hablando. Quiero y matizar es- que él le da al rec, quien al le da al rec. play eres tú. Sí, es verdad. Hostia. Sí. Implacable. Implacable, Quiquillo, Sí, No, implacable. no, es el podcast. Argüello. No vamos, Hostia. es podcast. O sea, si Todo fuera el otro mundo ha tema, entendido lo que ella quería decir, lo pero podría tú has tenido perdonar. que- has pero tenido siendo que ponerla podcast, en evidencia. Sí. Quique, voy a aprovechar esta cagada para preguntarte ¿por qué crees que hace tanta gracia estas cagadas? Eh, por, Te has metido tú en el jardín, ¿eh? me he metido yo en el jardín, pero en el Mundo Today, por ejemplo, que somos muy pejigueros, y yo creo que el podcast, por eso no voy a hablar todo el rato del Mundo Today, porque me está yendo muy mal. Entonces, y necesitamos. sí, tú mete la entonces, cuña que yo quieras, voy a sí, meter la cuña. Es que nos quedan 3 capítulos y luego nos votan. Entonces es como. Esto es interesante, ¿eh? He pensado, voy a decirlo, ¿qué más me da? Y nos votan, entonces necesitamos que la gente se suscriba. Bueno, necesitamos que la gente se suscriba a Podimo y solo escuche el Mundo Today. Como para dejar claro que se han suscrito por nosotros. Vale, vale. Solo así vamos a salvar el podcast. ¿Y muchas veces el mismo Eh, episodio o...? No, da igual, Vale. que se suscriban y escuchen un capítulo. del Mundo Today, primero, da igual. Sí. vale. Por ejemplo, cuando esto Judith, que tiene un mogollón de horas de impro más que nadie, el público agradece. El público no agradece, al público le hace mucha más gracia cuando se equivoca con el personaje, con el interlocutor con el que está hablando, ¿no? Y han establecido en la impro que se llama Joaquín, y ella dice, Pera, y Joaquín contesta, ¿eras Joaquín? Y la gente eso se parte de risa. Esa ruptura a la peña le flipa, pero para que eso funcione, la estructura de todo lo demás tiene que estar funcionando, no como un reloj, pero sí correctamente. Es decir, tienes que estar, pues si estás haciendo stand-up, tienes que estar sabiendo, o sea, tienes que dar confianza a la gente, ¿no? Tienes que estar sabiendo estar seguro de ti mismo para que esos errores funcionen y la gente no se desmorone y pierda confianza en ti, sino todo lo contrario, vean que eres humano y que estamos jugando todos. Y por eso funcionan también los errores en la impro, en el stand-up, en un podcast, cuando alguien se ríe, por ejemplo, en Modo Today se supone que es una... ¿Veis? Ahí lo he metido otra vez. Que se supone que es una parodia de magazine, no de magazine, de hoy por hoy, digamos, de tertulia radiofónica, y por tanto se supone que es seria. Y de repente a alguien se le escapa la risa.
Claro, eso es magia. Pero para que eso suceda, para que a alguien se le escape la risa e intente esconderla, que es lo más divertido que hay, ver a alguien aguantándose la risa es lo más divertido que hay, para que eso suceda se tiene que establecer el juego de estamos jugando en serio. La impro que estamos haciendo es real. No puedo estar llamando a Joaquín de 1000 maneras distintas. Hay una tienes que haber establecido la norma para que cuando se rompe, funciona. O sea, se destensa todo. Y creo que he contestado muy bien a tu pregunta, Sí, francamente. sí, yo, la verdad que sí. No tiene abuela, ¿eh? No, la verdad que lo he hecho guay. Yo diría que totalmente de acuerdo con lo que dice, pero el error se debe evidenciar. O sea, no el error por error en sí mismo, sino cuando ese error surge, como él decía, ¿no? Si a Judith en una impro le llaman Paco y resulta que es Jacobo, pues decir, no, que me llamo Jacobo, ¿no? O sea, evidenciarlo. Porque el error escondido no tiene su qué. Es como señalar el error, ¿no? Ese señalar el error es muy gracioso. Bueno, ahora le ha señalado él a ella el error, ¿no? Lo de los micros también. Lo de los mismo. micros, sí. Eso, Hay que confundirlo con la mala educación, ¿no? De Kiki. bueno, señalar no. el error, Miguel ha ser venido un mal poco. educado, ¿no? Miguel ha venido un poquito bueno. Bueno, Vamos a, no. yo venía de buenas. Sí. Yo no sé Otro- dónde me he otro sentado, podcast. no sé Casi dónde me he sentado en municipios. medio aquí. Gas y municipios. Toda esta retórica de yo venía de buenas, son momentos delicados, es gas y municipios. Es otro un- podcast. Es ahora. otro podcast, sí. Escuchas muchos podcasts, ¿no, Miguel? Hubo una época cuando fregaba los platos, pero ahora los dejo ensuciarse y están llenos de gusanos. Cuando habláis de estos errores, ¿no? Estáis hablando de estos errores que se ven, de cuando la cagas y a lo mejor te ríes en un escenario y sin intentar taparlo, pero intentar aguantarte la risa. Que hay mucha diferencia entre veros en un escenario y que os estén viendo a solamente escucharos, ¿no? ¿Qué diferencias hay ahí? ¿Hay algunas diferencias a la hora de hacer impro o hacer comedia cuando solamente es en audio? Bueno, cuando no está el público no tienes la vara de medir inmediata de la risa del público, claro. La vara de medir del público es una especie de doble filo, porque es lo que decía aquí, que primero tienes que instalar, al menos en la impro, hablando de espectáculos de impro, cuando te subes al escenario, tú instalas una especie de base sólida de qué vamos a contar ahora y luego aparecen cosas espontáneas que rompen con esta norma que has instalado. Entonces aparece la risa. Y cuando tienes el público en directo, pues es una chuchería acoplarte al mira bien, está funcionando, se ríen, ¿no? En el drama es un poco más complicado eso, porque no hay una respuesta inmediata de lo que está pasando, ¿no? Te lo dicen al final, molt bé, ho has fet molt bé, pero al principio no se ríen. Entonces, en un podcast, cuando solo estás con micro y no tienes gente en directo, o al menos en el caso de mi podcast, pues simplemente confías en que lo que estás diciendo es gracioso o lo haces porque a ti te parece gracioso. Que para mí eso ha sido bastante clave para hacer mi podcast. O sea, yo he hecho el podcast que a mí me gustaría escuchar. Spoiler, no lo escucha ni Dios, luego, ¿vale? Solo lo escucho yo, ¿vale? Y 4 alumnos frikis a los que obligo a escuchar. Puedes decir el nombre del podcast, ¿eh? Porque si no vamos a hablar Sí. del Mundo Today otra vez, ¿eh? Claro, vale. sí. En Podimo. Claro, tres luego- semanas nos quedan. Ya. Daos prisa, No. por Pero favor. cuando dices 3 semanas, os queda, no he entendido. Que ¿Cómo? nos echan de Podimo, eso es lo que quería decir. ¿Os echan? Sí, pero porque- os quedan 3 programas por Nos quedan 3 publicar. programas. Entonces, si esos 3 programas de repente hay un subidón, De repente la curva no hace nos así. echan. Está en vuestras manos. Vale. Si por lo que sea le echan, Muy yo tengo... triste, ¿eh? Lo que estás diciendo. No, me da igual. Es muy jodido, ¿eh? Es Cuando lo hayan todo echado a ok. él, luego podéis escuchar Gambas Crocantes, que es el mío, ¿vale? Que en principio no lo van a A quitar. ver si me contratan en Podimo. Pues eso, ¿qué decía? Lo del baremo de El la baremo risa. de la Sí, risa público. sí. público. Sí, pero también pasa una cosa, y es cuántas cosas nos han parecido graciosas en nuestra habitación y delante del público han sido una mierda. O sea, esto a veces pasa. En tu casa escribes algo o haces algo que te piensas que lo va a reventar y después no lo revienta. O al revés, haces una chorrada que dices, va, esto no va a entrar para nada y resulta que la peña se descojona. Entonces hay veces que es un poco fino el tema de lo que a uno le hace gracia, ¿no? Lo Bueno, que a uno le hace gracia. Ignatius dice que la comedia es como un mono con 2 escopetas, ¿no? Que no sabes a dónde apunta y hasta cierto punto no controlas a dónde va a ir. Por eso, lo que decía, que el podcast que he hecho yo es el que a mí me gustaría escuchar y procuro que a mí me guste. Y ya está, ¿no? Y luego conectarás más o menos con la gente, pero para mí eso ha sido bastante clave, ¿no? No hacer esto de bajarte un poco los pantalones y vamos a hacer lo que creo que va a gustar a la gente y tal. Yo no lo he hecho así, también soy muy malo en marketing, pero no sé, he procurado ser bastante fiel a eso porque no tengo otro podcast y no sé, me apetecía.
A mí me parece muy interesante lo que hacen Judith y Natsa, que es, yo escucho muy pocos podcasts porque me gano la vida escribiendo y por tanto si estás escribiendo oír a gente hablando es molesto. Más molesto. Eso es verdad. Pero el nuevo paradigma de la Natsa y la Judith sí que lo conozco porque se graba en La Llama. Yo creo que es de los shows más divertidos que hay ahora mismo en Barcelona. Y claro, cuando estáis vosotras dos, tú buscas hacer reír a Natsa. Jamás. O sea, ¿que jamás lo logras o que jamás lo buscas? No, sí, claro, sí. Pero, ¿sabes por qué? También te quiero decir que es lo que a mí me conecta para hacer, es como un detonante, estar con ella y intentarla hacer reír, ¿sabes? No sé si me explico. O sea, ¿Cómo que te lo pone a huevo o qué? No, en el sentido de que no estoy pensando, o sea, la urgencia por, oye, a ver por dónde la puedo pillar, a ver, estoy hablando de esto, pero te da como la urgencia de decirle, bueno, a ver cómo coño la hago reír y tal. Entonces, como me da es como el motor para hacerla reír, vamos, no sé, me he explicado fatal, ¿no? No sé cuál es el mecanismo, no tengo ni puta idea. Es que no lo sé. Solo sé que, hablando esto del público, claro, a mí me mola hacerlo. El podcast empezamos a hacerlo con la Natsa sin público, entonces, claro, solo nos teníamos como la una a la otra para pasárnoslo bien. Que esto también hay muchos podcasts de humor, ¿no? Que es en grupo, ¿no? Y la gracia igual es que tú lo escuches en casa pensando, ya me gustaría estar ahí con este grupo de amigos, que yo no tengo amigos y se lo divierten y tal. Y otra cosa es hacerlo con público. No sé, yo me lo paso bomba, pero porque, claro, toda la vida he hecho impro y comedia y tal con público, entonces me gusta, no sé. Sí, se da un caso curioso con el no paradigma, es que Natsa y Judith han hecho muchísima radio. Y lo que hacen, cuando están haciendo esto me parece muy guay, cuando están haciendo el podcast con público, en ningún momento cambia el formato del podcast. Es decir, en el nuevo paradigma hay entradas de teléfono en directo y, por supuesto, Judith no se va de la mesa para fingir que está entrando por teléfono. Una vez lo hice. Pero vimos que no hacía falta. Gilipollez muy grande. Porque la gente es consciente de que lo que están grabando es solo audio y juega. Es como, y hace personajes y no entra y sale de la mesa y se pone una peluca. O sea, se quedan en la mesa porque están haciendo radio. Y eso me parece muy... Pero eso es un chollazo. O sea, pero eso lo hace la mesa. Lo hace la cosa podcast. O sea, que tengas una mesa y 2 micrófonos, de repente todo el mundo entra en el código del todo vale. Porque si tú eso lo hiciéramos sin mesa, sin estar sentadas... Sí, con un micro de diadema, digamos. Un micro de diadema, las dos así como presentando una TED Talk, yo me tendría que poner peluca. Sí. Yo creo que no colaría tanto. Entonces, no, por el hecho de que es un podcast, es como la gente entra en el código, vale, es radio, como en la radio pueden haber miles de personajes y tal. Yo creo que por ahí, porque si no queda muy raro, que sería muy raro. Sí, ¿sabes? O sea, yo creo que ellas dicen, no están haciendo el show para nosotros, sino que estamos presenciando como hacen un producto secundario que no es el que estamos viendo, sino que es el que se oirá en sus casas. Claro, son espectadoras del podcast, no del contenido del exacto, espectáculo. Sí. Y eso me parece muy... Para mí es lo más guay que hay, hacer solo radio, solo podcast, solo audio, en definitiva. Creo que es el mejor formato para hacer comedia. Es lo que más me gusta. Y por eso hay que escuchar los 3 últimos capítulos del Mundo que van a ser los mejores. No vais a oír a nadie con un tono melancólico llorando porque se le acaba el dinero. No lo vais a ver. Los 3 próximos capítulos van a ser buenísimos. Buenísimos. Es muy importante que os suscribáis. Y solo escuchéis El Mundo Today en Podimo. Nada más. Ya, voy a ir diciéndolo. Yo te estoy dejando, ¿has visto? ¿No? Sí. Yo sé que para ti es importante, yo digo, yo lo dejo. Es muy importante. Sí. Hombre, es que es muy importante. Es muy importante, sí, porque pagan muy bien. Pagan muy bien. Y... Miguel, ¿qué diferencia hay entre, pues esto, ¿no? Entre hacer reír en el podcast o hacer reír
en Claro, el es que el escenario. infrashow Al es final una jugada. es un micro. Es la resistencia. Es la resistencia. Sí. El programa de la resistencia, eso Sí, es el infrashow. Es el infrashow. No, pero quiero decir que el infrashow es un. Como es un el epaté. infrashow? Es un epaté, le podcast. Es un epaté, le podcast. O sea, nace de una voluntad muy negativa. Entonces, o sea, quiero decir que el infrashow, en esencia, nace de esto es una cosa sellada que no va dirigido al público, pero obvia totalmente el fenómeno del público y es una especie de como de pelota vasca. De hecho, es a oscuras, yo ahí de pie, en verano desnudo, porque sudo muchísimo en verano. O sea, que hay, pero charco. O sea, charco, pero charco. O sea, y en invierno sin camiseta. Entonces, pero no te has planteado hacer podcast en directo, por ejemplo. Lo hice en la Fundación Miró con Ivo Sanz a la batería tocando que me desgañité. Pero en verano o... También acabé todo sudado, acabé Vale. destruido. Vale. Pero bueno, eso fue una propuesta de él. Pero de todos modos, quiero decir que ahí no se... digamos, lo que se busca es una especie de entrenamiento o de actividad física más que una actividad artística que tenga una respuesta, lo que sea, la risa o tal. Entonces empezó siendo una cosa sellada, una espora que avanzaba y el fenómeno del público es una pura cifra que hace que continúe. O sea, si no hubiera público, yo ya lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Porque no me gusta hacerlo, yo lo digo durante el podcast constantemente. Que para mí es un quemar, es un ejercicio físico. Pero como tiene sus 1000 oyentes, 1000 y pico, ya eso me lo da todo. Pero la cifra, ¿eh? O sea, podrían estar engañándome a alguien O sea, podía estar- en iVoox, está escribiendo... Play, ¿no? No, poniendo 1236 Vale, en un teclado vale, y eso vale. a mí ya me da la vida. Ya está. O sea, no necesito más Vale. feedback. Es la cifra, no que la un gente que hay detrás. teclear una cifra. Un empleado tecleando una cifra. Vale, Y yo vale. veo esa cifra y ya creo una serie de cosas, Vale. pero no están demostradas. O sea, Vale. yo no sé si realmente hay 1000 personas que han escuchado eso. Vale. Y ya con eso estoy bien. Vale. Pero ya te digo que es un caso concreto de alguien como yendo a la contra a base de bien. ¿Y eso no lo podéis hacer en el Mundo Today? Llamar al señor que le No, traduzca las creo cifras. que no. Creo que Pero no. tú me dijiste que ellos... A ver, que los de Podimo no te decían las cifras y que siempre era más gente de la que creías y que ellos salían ganando, pero Puede muchísimo ser, dinero. puede ser. No, eso seguramente, pero la realidad es la que es, ¿no? O sea, Pero te han dicho cuánta gente lo escucha. No, ¿o no, ¿A no. que no lo dicen? no me lo han no he Esto es querido un dato, preguntar. Igual son 3. Pero que no te dicen los de Podimo. Son opacos. Lo deben saber ellos. Aquí nos estamos metiendo Pero en no jardines. lo Igual- he... igual han puesto dinero. ¿eh? No, no han puesto. Han puesto... No están. No han puesto... pues, Que no dan las cifras, que es como una nave opaca. no las he querido preguntar. Porque si a ti te dicen malas cifras, tú no quieres saberlas, ¿no? Pero ¿sabes si te las darían las cifras? Sí, seguramente, sí. Pero no has preguntado nunca, ¿eh? No. Y no aparecen en ningún lugar del No. interfaz. No es como iVoox. Pero más Quique sabe que oscuro la no semana puede que ser. viene serán 70 más. 70 más. Sí, no creo. No sé. No creo. No sé. No, no. Po- O sea, Podimo, me ha parecido interesante lo que has dicho. Si no tuvieras 1000 y pico, lo Hombre, dejarías. yo esto lo hago, hombre, anda que ¿Cuántos no. capítulos llevas? Esto es la del vanidad. Infrashow? 200. Esto es la vanidad. Todo el podcast, todo el arte es la vanidad. Todo. Esto de pinto para mí. Yo hago... Sí. Es que eso no lo... A ver, ¿quién lo ha hecho? Él está Sí, grabando pinta. el podcast que solo escucha él. Sí. No, pero si Sí, no lo Miguel, escucharan... Sí. Miguel, Si hubiera un cero ahí, si te No. crearan cero, ya lo dejabas. no de he hacer. mirado cuánta gente, te lo juro que no he mirado cuánta Pero yo- sabes que hay gente. ¿O crees que hay gente? Hay alumnos, tengo alumnos que me han dicho, lo he escuchado y sí, hay una vanidad, vale. Hay una vanidad cuando me dicen lo he escuchado, pero a si ver. nadie me lo dijera, yo creo que lo haría igual, ¿eh? Si una mierda... Miguel, te lo Si, digo. si nadie escucha lo que haces, Sí. solo queda la opción de la Bueno, psicosis. claro. O sea, Pero ese es el estás debate loco y crees, Imagínate- o sea, me da igual, lo hago No. para mí, lo hago para... Hombre, por favor. Pero si alguien dibuja a carboncillo un paisaje precioso y lo guarda en un cajón Loco, y nadie loco, lo ve loco, nunca. loco, Eso- loco. Eso es arte. Loco. Es verdad, hombre, a ver. Hombre, no lo sé, tío, no. Esto es más obvio que... Yo solo digo que hay un no debate. No estoy
soy de... No hay debate. Hombre, en yo tengo que absoluto, reconocer, está yo tengo que clarísimo. reconocer que yo no sé cuánta gente escucha el podcast que hago con Eva Cabezas, que es Con la risa en los tacones, y que además caí en el tema del podcast como un poco, a veces me siento un poco con el síndrome del impostor, porque yo no tenía nada que ver con este mundo. Yo vengo de la comedia, de la impro. Ni tú ni nadie. No, nadie no. sabe. No, Ya, nadie. ¿no? Nadie nace aprendido de podcast. Nadie. Ya, cierto. Pero que yo no miro Y cuántas cuando crees que eres reproducciones hay. podcaster profesional, te dicen, oye, mira, va mal, te vamos a echar. O sea, nadie sabe. Es cierto que nadie sabe, pero es verdad que yo no miro las reproducciones, también llevamos poco tiempo haciéndolo, creemos que está muy guay, creemos que está muy bien, no sabemos a cuánta gente está llegando, pero también coincido con él en que si tú llegas a un teatro y hay 3 personas y a la semana siguiente vuelves a llegar y hay otras 3 personas, vas a suspender la función porque no hay nadie que te venga a ver. Entonces, está Claro, muy el teatro sí, pero un podcast que se asemeja Pero es una a un texto escrito, yo sí veo que tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para el futuro, cuando te hayas muerto? No, es que creo que, por ejemplo... Pero entonces es más una ilusión. Quizá en un Es- podcast humorístico, ¿no? Que siempre buscas la risa y tal, pero en un podcast conversacional creo que no les habéis hecho este ejercicio de tú, Miguel, que vas a todos los podcasts a los que te invitan, excepto La Ruina, en el momento en que enciendes un micro, tu postura respecto a tu interlocutor varía. Y muchas veces hay conversaciones con amigos que no tendrías si ese micro no se Pero hubiera es encendido. una tecnología Y de la eso- amistad, pero eso no es lo que estamos Eso- hablando aquí. sí, De gente no- que queda para grabar, o sea, ¿no? Que se graban para ser, ¿no? Bueno, sí, Porque pero si que, no- sí, pero que si sí no, le no veo tienen ni fuerza sentido para a ser. hacer algo, Anda, a hacer ese ejercicio, otro loco. aunque no lo oyen. No, es que si no hablamos, pon a grabar una grabadora. ¿Cómo estás? Tal, no sé qué, por favor. Son momentos como No sé. muy sórdidos de la existencia, todo lo que... Pero que sí le veo sentido a grabar un podcast. Es que, jolines, Hombre, está claro que si no funciona no vas a estar 5 años haciendo lo mismo. Cambiarás el formato, cambiarás la idea, cambiarás el qué hacer para ver cómo llegar, ¿no? Yo imagino, porque ya te digo, llevo poco tiempo en esto de los podcasts, pero imagino que si no llega por un lado, pues intentar innovar, intentar crear, y tú que Te te dedicas a estamos dando escribir- pistas, Quique, para que... ya no sé. No, sí, Viendo sí. a ver qué- Es evidente que soy No, la única Mati, que persona que cambia. está Pero esto grabando es un una gran podcast que no intervención, escucha a ¿no? nadie. Todo O sea, esto, ¿no? Para Quique. Sí, Pod Talks, ¿no? sí. Pero que sí le veo, Ha llegado sí le veo Quique ya. sentido hacer. O sea, jolín, muchas veces, pues. Judith, que sale por televisión y la ven cuando sale por televisión muchísima gente. Y el No Paradigma lo escucha muchísima menos gente. Pero muchas veces dices, no es el caso de No Paradigma, que lo escucha un poquito más de gente, pero hay gente que está haciendo un podcast para 20 personas y es como, no tiene mucho sentido porque solo lo escuchan 20, pero 20 personas te llenan un bar. Es decir, Sí, pero- 20 personas es una audiencia. Sí, pero Eh, tienes la esperanza de que esas 20 personas sean 40 y después 100. No, pero yo ya... No tiene sí, por qué, hay 20 Ya personas- puede justificar una existencia. 20 espectadores. Estás Porque hay tirando ¿A tweets- bajo, partir de, bajo, a bajo. partir no, de la qué gente- cifra? Esto es como la cuestión de si salvas una vida ya valió la pena, ¿no? Claro. Más de una persona. O- Porque una la pueden matar por la calle, le puede caer más de una Pero también puede ser la ley como en el teatro. Si hay más de los que están arriba del estos- escenario que buena, los de esta es abajo, buena. igual también es una buena... Pero esa Bueno, ley la, bueno. la he incumplido, ¿eh? He actuado más gente en el escenario que abajo. Yo lo he hecho eso. Cuéntalo, cuéntanos. No quiero. No quiero revivirlo. porque es que en los grupos de impro a veces hay mucha gente. Sí. Bueno, sí, igual era eso. Pero éramos 4 en cuanto a la compañía. Y había, Esa y había situación menos sí es gente ya- en el público y no suspendimos. Y no un día o 2, sino como 5 años igual. Loco, Hostia. loco, Miguel. Es Tienes de- razón. Esto era pero esto era para ellos practicar y tal, ¿no? Había un poco de... Pues sí, era para las dos cosas. Sí, ¿Ves? claro. Tecnología de la amistad. Picar piedra como unos miserables y sale algo, ¿eh? Al final acaba saliendo algo de ahí. No, claro. Es interesante. Pero sí, lo hemos hecho, vamos. Sí. Lo No, que el llamamos la tapa futuro, de comer el mierda. futuro. O sea, no hace falta que haya espectadores vivos, sino los que vendrán, ¿no? Los espectadores por venir, ¿no? O bueno, si esos 3 te pagan, no sé, 50.000 euros cada uno por No ver era el eso, caso en absoluto. Para- por dinero también podría ser, ¿no? Sí, yo discúlpame si soy un romántico, pero había la entrevista aquella de Orson Welles que le hacen, le dicen, ¿pero usted alguna vez ha contratado a un amigo suyo en vez de un actor para sus películas? Sí, frecuentemente. Y se ha arrepentido y dice, sí, cada vez. y volvería a hacerlo, y dice, por supuesto que volvería a hacerlo, porque para mí lo más importante no es el arte o la posteridad, sino la aventura.
el hecho de rodar y pasármelo bien, ¿no? Y irónicamente luego eso acaba siendo arte, al final, resulta, ¿no? Acaba formando parte del Hall of Fame del arte, pero sin pretenderlo. Yo sí veo que tiene sentido Disculpad, sí. hacer un podcast para nadie. Yo sí veo que tiene sentido. Porque, Bueno, porque estás ensayando, estás probando. Buena boutada, Miguel. Bueno, Miguel ha venido hoy un poco, ha tenido la mañana difícil. Yo venía de buenas. Ha tenido la mañana Estamos teniendo un momento un poco complicado. No, has venido ya mal. Yo he venido cruzado. A Ha ver, venido ya cruzadísimo, claramente no le apetecía, dijo que sí, porque dice que sí a todo. Ha llegado el día y ha dicho, ahora tengo que ir a la mierda Casi me olvido. de los podcasts. Me he acordado a la hora de comer. Yo he que llegado. De hecho, Sune estaba preocupado. al Dice, filo. yo ahora no sé, Miguel, no sé si va a venir. Digo, bueno, yo qué sé. No, peligroso. Que, bueno, hará lo que quiera. Digo, pues vale, perfecto, es impro. O sea que bien. Bien. Bueno, en fin. Sí. Yo os quería preguntar, con esto de es impro, ¿no? Hay mucha técnica detrás de la comedia, de la impro, se habla de muchas técnicas, de muchas, ¿no? De muchas maneras de hacer llegar el humor al público. ¿Hasta qué punto? A ver cómo os pregunto esto. ¿Hasta qué punto es interesante que la impro tenga un carácter personal? ¿No? Que no sea un... vale, mira, esa persona está haciendo impro, pues mira, esto es una técnica, otra técnica. ¿Hasta qué punto es más interesante que realmente tengas una voz personal dentro de la comedia y de la impro? Bueno, yo creo que eso es súper interesante. O sea, somos personajes en sí mismos. O sea, la persona que se sube a un escenario tiene su carácter, su personalidad y al final un poco tus personajes también se impregnan un poco de ti. O sea, les das vida, ¿no? Entonces, cuando a una persona le gusta este improvisador, este otro o aquel otro, también les gusta la persona en sí, ¿no? Y de qué se impregnan sus personajes. Yo creo que es súper interesante que vaya un poco unido, ¿no? Que mi macarra no será lo mismo que su macarra o su macarra, ¿no? O mi vendedora de flores no será lo mismo que las suyas, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Todos tenemos matices dentro de nosotros mismos y evidentemente nuestros personajes se impregnan de ellos y eso es maravilloso, creo yo. Yo creo que es imprescindible, inevitable, ¿no? Creo. Inevitable no, pero la impro, o sea, hablando de la impro teatral, es una cosa que tú lo sabes, Judy, que tiene como un montón de normas para que se construya bien la historia, ¿no? Cuando sales al escenario, cómo escucho al compañero y cómo me dejo transformar y acepto lo que dice, instalar el personaje, no sé qué, dónde estoy, en qué espacio. Hay muchas normas y muchas técnicas. Y entonces eso es muy... volvemos a lo mismo, pero es muy chuchería para la gente que acaba de empezar, porque enseguida te da como unas garantías de salgo al escenario y enseguida sé dónde agarrarme. Y eso está muy bien, o sea, es una forma de entrar y está muy bien. Pero ¿qué le pasa? ¿Cómo? Pero... ¿Qué le pasa a la impro si solo nos agarramos a normas? Que al final reproducimos como una única forma de hacerla, ¿no? Y hay gente como muy friki de las normas, y más normas, ¿y qué puedo hacer? Mira, y ahora resulta que esta norma es nueva también, y el prol, ¿no? Y el objetivo de la historia, no sé qué. Pero si solo reproducimos esta única forma de impro y luego se crean compañías que lo que hacen es agarrarse solamente a esas técnicas, no va a evolucionar la impro. Y no solo hablo ya de impro, sino de teatro y de cualquier forma artística, porque al final lo interesante de la forma artística es la visión personal que tiene cada uno. Y es lo que hace que mejore y vaya a alguna parte. Y pienso también que es un poco que lo que le ha pasado a la impro en Barcelona en los últimos tiempos. Como que solo ha habido un referente y nos hemos acogido tanto a una única forma de ver la impro, ¿no? Todos hemos pasado por el teatreneo, ya sabemos cuál es la forma de hacer la impro, pero hay muchas otras compañías que lo han hecho a su manera y que están explicando otras cosas interesantes con la impro, con sus técnicas y a su manera, y yo qué sé, y haciéndola crecer. Y por eso es importante que cada uno defienda exactamente cuál es la visión personal, porque cuando el público te va a ver a ti y luego la puede comparar con otra, entonces ahí estamos haciendo crecer al público, que es lo que hay que educar, pienso. Bueno, es que supongo que estáis hablando de, o sea, una cosa es evidentemente cada cómico tiene su manera de hacer, si es un improvisador tiene su manera de improvisar, que es como un universo personal, y luego está la de la compañía. Si son compañías que tienen mucho tiempo y que tienen un proceso de investigación tal, pues llegarán a un universo propio y cada compañía tendrá su universo particular. Sí que es verdad que aquí durante muchos años ha habido como solo una compañía que ha aglutinado todo, ¿no? La mafia. La mafia de la La impro. mafia. Pero que, pues que hay un montón más de compañías, como dice él y tal. Y luego eso, dentro de cada compañía, pues hay algunos que exploran más
expander las historias, otros que son más de avanzar las historias, unos que se quedan... O sea, no sé, es que cada uno, depende de la formación del grupo y de la dirección, pues trabajarán hacia un lugar o hacia otro, ¿no? No sé. O sea, De hecho, a mí obvio, es como cualquier otra disciplina, cualquier cosa, pues claro, tiene su personalidad o no. No sé. De hecho, a mí al principio de hacer impro me pasaba completamente lo contrario. O sea, las normas me las pasaba por el forro. O sea, no aceptaba, no tal, no, eran mis ideas, eran mis cosas, todos mis personajes estaban impregnados absolutamente de lo mismo. Y cuando llevas años haciendo impro y llevas años aprendiendo esa técnica y relacionándote con otra gente que hace lo mismo, empiezas a aprender la técnica. O sea, es que casi aprendí la técnica en el escenario, ¿no? No ensayándola antes. Porque, bueno, una vez te subes al escenario, hay una cosa que se llama ego, que está ahí y que a veces es muy difícil de sujetar y de controlar. Y eso muchas veces se te come y tú quieres decir la tuya. Y claro, estás en impro, es todo muy libre, pero de repente te das cuenta de que si ese ego no está tan arriba y estás más a mano con tus compañeros y compañeras, pues todo avanza mejor, todo va a mejor puerto, todo crece más, todo brilla más. Y entonces te das cuenta de que esa técnica es maravillosa, porque al final el aceptar, el pro, el no sé qué, es para todos, para todo el mundo igual. Entonces eso es lo maravilloso de la impro, ¿no? El poder juntarte con otra gente que hace lo mismo y puedes crear esas historias, ¿no? ¿Qué es el prol? ¿Lo han usado 2 veces? Pero es personaje, relación, objetivo, lugar. Entonces, los improvisadores nos gusta mucho decir, ¿no? Si tú sales a escena y dejas claro quién es tu personaje, o sea, compromiso con uno mismo, relación, compromiso con los demás, objetivo, compromiso con la historia y lugar, compromiso con el espacio, si esto está claro, pues parece ser que todo va muy bien en la impro. Yo no estoy de Pero todo te lo pasas por el forro al principio y dices, yo voy a salir aquí y voy a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Judith, cuando hacéis el nuevo paradigma, sé que hay personajes recurrentes, pero cuando introduces uno nuevo, ¿lo llevas de casa? Es decir, tengo un personaje nuevo, Nacha, vamos a darle lo que sea, una actriz, ¿lo llevas de casa o surge ahí? Que haya surgido en el momento que estábamos grabando el podcast, sí. Que haya surgido... No con Nacha. No con Nacha. No, es verdad, es que ella necesita tener más o menos, saber por dónde va a ir todo. Sí. En la radio sí que ha pasado mucho. En la radio, digo, en el versión Raku, sí. Ahí sí que ha pasado. Pero en el podcast no, tiene que estar todo está todo súper pensado. O sea, cada personaje cuándo va a entrar y que ella tiene que saber también cómo va a salir. A lo que pasa en medio, ya se verá. Cuando habláis de salir al público con compañeros, ¿no? ¿Qué creéis que es necesario? O sea, ¿qué habilidades o qué técnicas creéis que son necesarias para realmente trabajar en equipo? Al final estamos hablando de impro, ¿no? No sabes qué va a hacer el de al lado. ¿Qué creéis que es necesario en cuanto a actitudes, a habilidades, para poder realmente que haya una compenetración muy buena ahí y que eso haga que la impro fluya? ¿En espectáculo de impro? Sí, en espectáculo, sí. Sí, es que es lo que decía antes, que en podcast para mí el proceso es un poco lo mismo. Hablábamos antes que los de, ¿cómo se llama? Aquí hay dragones. Ellos 4 se conocen súper bien, se escuchan muy bien y no se pisan, ¿no? Y una vez en un especial de estos que responden preguntas del público, alguien les decía, ¿pero esto está editado? No se edita. Es increíble, porque es que se respetan brutalmente, es brutal. O sea, no hay... Es horror vacui, pero no se pisan en ningún momento, ¿no? Entonces, eso es escucharse y conocerse. Yo creo que hay algo que se desarrolla. Por eso, yo no soy demasiado fan de las jams de impro, ¿no? Donde todo el mundo sube y participa. Soy fan de verlas, de público sí, pero de participar no tanto, porque a mí me gustan los caracteres de compañía. Me gusta ir a ver una compañía o escuchar un podcast y ver el carácter de eso que están haciendo ellos. Y la jam para mí es una cosa en la que manda la técnica, porque es importante, es lo que decía Rocío, que la técnica permite que de repente conozcas a otras personas y compartir momentos, porque la técnica de impro es la misma para todos, pero el mundo interior es único de cada uno y de cada compañía.
Y entonces, si te escuchas bien, te conoces cada vez mejor, sabes cuándo lo dejas, sabes en qué momento es pausa, por dónde va mi compañero, me tira este cable, yo lo recojo, y ahí es donde hay un carácter único y especial. Y eso en las jams, que son espectáculos donde el público puede subir a improvisar y es súper divertido, pues bueno, verlo de público es un cachondeo, pero participar a mí es como que hay algo personal que queda enterrado en un montón de técnicas. A mí no me gusta tanto. Yo no tengo ni idea de impro. De hecho, lo único que sé de impro lo aprendí del curso de Judith Martín, que está en la Llama School, donde aprendí las normas básicas. Y al verlo me di cuenta de que había aprendido muchas de esas cosas por ensayo y error. Los dos podcasts de medio improvisados que tengo yo, que siempre son falsas tertulias. Y sí nos dimos cuenta enseguida de que el típico sketch en el que hay dos tertulianos con posturas distintas no funcionaba. No nos funcionaba. A mí me parecía barato, es como no buscar la discordia de forma, me parecía como de patio de colegio. Y sin embargo nos funcionan muy bien las tertulias, las falsas tertulias, donde se debate algo, lo que sea, donde nos damos la razón el uno al otro. Y si uno dice los portugueses son mezquinos, por decir algo, el otro dice sí. Siempre. Eso hace que si la charla avanza lo suficiente y dura, por ejemplo, en International Podcast, que era un podcast totalmente de una tertulia improvisada al principio de media hora, luego de 1 hora, luego ya de 2 horas, o incluso 2 horas no, más de 2 horas no, porque iVoox tiene un máximo de 2 horas. Entras en contradicciones porque tú vas improvisando y te contradices con lo que has dicho anteriormente, nadie lo señala. Es decir, que lo de el sí y, que es la norma básica de la impro, ¿no? Que es tengo esto, en nuestro caso tengo esta opinión, el otro dice sí, y además, Claro, sí, además. No sueles discutir, porque si no al final lo que entras es en la confrontación, y a mí, como quizá al público le gusta más, porque es más vodevil, a mí como guionista me da mucha pereza caer en eso. O sea, es como en el del Mundo Today, que está en Podimo, es como hay un palo en la tertulia, ¿no? Es como, ¿qué tema? Pues la inteligencia artificial. Vale, ¿cuál es el palo? El palo es que, básicamente es un chiste, un único chiste que se alarga mucho. Pues el palo es que la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo porque en España pagan muy poco y no lo va a querer. Pues se alarga, o sea, nadie discute esa tesis. Todos añaden datos a esa es verdad que está todo escrito, pero si está improvisado, todos vamos remando en la misma dirección. Y eso sí que es una norma de la impro a la que hemos llegado por otras vías, porque no hacemos... es decir, no hay objetivo lugar, digamos, solo hay tesis, pero sí que nos dimos cuenta de eso, de que era darle la razón al compañero prácticamente siempre. Solo lo rompemos a veces. Y si me he dado cuenta de que lo hemos hecho en 2 episodios seguidos, es como, vale, no lo volvamos a hacer porque a mí al menos me fatiga. Me parece un recurso sencillo. Pero es que socialmente nos tienen acostumbrados a lo contrario, en realidad. Tú pones Telecinco a las 4 de la tarde y los tertulianos están todo el rato peleándose entre sí, pero no es agradecido. Y tú intentas reproducir eso y ves que te No ha es quedado agradecido. una cosa como muy barata, Sí. donde está todo el mundo gritando y no, al menos el chiste no luce. El chiste ya no es la tesis, Claro. ¿no? O sea, que la inteligencia artificial no querrá nuestros trabajos, sino el chiste ya es enfrentamiento de personajes y a mí como guionista me resulta cansino. Bueno, es que yo creo que resulta cansino y para la persona que lo está escuchando también es cansino. Es que al final si es algo encontrado con motivo, está bien, pero hay veces que te ponen algo encontrado porque sí, ¿no? Los tertulianos que están uno en contra del otro y que se lleva a la pelea y a la gente le gusta esa morbosidad, pero no tiene una chicha real. O sea, porque se quedan en esa discusión y en ese debate. Yo creo que para la persona que lo escucha es súper agradecido que se reme a favor. Y eso en la impro sucede mucho. Cuando remas a favor, no te bloqueas en lo que estás haciendo, sino que todo va hacia adelante, ¿no? Y lo que es chiquitito se hace muy grande, se hace crecer. Y al final, un chiste que era así de chiquitito o que empieza así, acaba siendo una cosa grande, gorda y buena y que se recibe muy bien. Sí, por repetición. Es como aquello que no tenía ninguna importancia, lo hemos ido repitiendo y ya cuando lo repites por 10ª vez... Es graciosísimo. Es graciosísimo. Es Bueno, graciosísimo. y también pasa una cosa de que cuando haces humor, como que
estás intentando ser ingenioso. Es como, para mí es el gran qué de que realmente que es lo que bloquea, porque estás intentando todo el rato ser súper gracioso, ¿no? Súper ingenioso. Y el ser ingenioso siempre es el no. Es más el no que el sí. Pasa de que, ¿cómo están ustedes? Si dices no, parece que estés sorprendiendo. En cambio, no suele llevar a buen puerto. Luego ya hay veces que hay excepciones y todo y tal. Pero sí, había un capítulo de Life is Too Short, que salía, ¿cómo se llamaba este señor? El de Taken, el actor... Liam Neeson. Liam Neeson. Que iba a su agencia, al Ricky Gervais, porque quería hacer impro, aprender impro. Y entonces le explicaba 4 cosas y tal. Venga, va, pongámonos en situación. Venga, buenos días. Vengo a su tienda, vengo a esa frutería. Digo, yo voy a venir a comprar, voy a hacer de cliente. Hola, buenos días, vengo a comprar peras. Está cerrada. Era como, no, vale, tiene que estar abierta porque si no se acabó la historia. Vale. Y así todo el rato. Es como todo el rato el tipo siempre dice que no. O tengo cáncer, me voy a morir. Y es como, vale, pues ya se acabó la historia, ¿no? Bueno. Ese ejercicio muy básico sacó a 2 alumnos en una situación dada y está prohibido decir no, ya está. Prohibido decir no, ¿no? Y lo primero que pasa es que buscan la manera de negar o de discutir sin decir la palabra no. Eso es lo primero que pasa, ¿no? Y cuando repites unas cuantas veces se dan cuenta de que la forma de que salga más fluido es simplemente estar de acuerdo. Si estáis de acuerdo en lo que está pasando y en vez de buscar la discusión, saldrá fluido, porque estáis de acuerdo. Nadie tendrá por qué decir no, nadie tendrá que negar al otro, ¿no? Y es tan tonto como eso. Igual es un buen ejercicio para hacer, para empezar así un podcast con alguien, ¿no? En probar, y está prohibido decir no. No nos neguemos nada. Y solo es sumar. Es que en comedia muchas veces es más fácil. Esto se ve enseguida en los programas buenos y en los malos de sketch. Es mucho más fácil añadir nuevos elementos, añadir nuevos chistes, que coger el primer chiste que tenías, que ya estaba bien, y alargarlo en pasos lógicos, consecuencias de lo anterior, que son coherentes y sorprendentes. Es decir, tienes que conseguir el equilibrio entre que el paso sea lógico, es como, claro, por supuesto que lo próximo que ha ocurrido era esto, y encima no lo he sabido ver venir, por tanto me río porque es una sorpresa. Y conseguir eso es muy difícil. Es mucho más fácil arrojar un nuevo chiste, un nuevo elemento, un nuevo juguete al sketch, a la tertulia cómica, lo que estés haciendo, a la impro en general, que decir, no, tenemos esto y no nos vamos a salir de aquí hasta el final y vamos a alargarlo todo lo que podamos hasta que llegue a su conclusión lógica, o sea, hasta su muerte natural. Y eso es muy difícil. Yo, como humorista, he tardado 20 años en entender ese juego, ese en plan, no voy a añadir nada más. O sea, en ese caso lo que hace Noguera en su podcast, que es la nada. Que yo iba a decir, yo quiero romper una lanza a favor de la muerte y de la soledad, porque si no... Es que claro, esto todo son metáforas de la vida y del equipo. Pero ves cómo tenías que venir, ¿no? Claro, tengo que venir tánatos aquí, ¿no? Pero porque esto es comprensible. Es que cualquier cosa que tienda a la vida y a la comunicación y al otro, pues se acaban estas cuestiones de refrendar, de aportar, de hacer que crezca, de regar, de no sé qué. Pero yo, o sea, el podcast es una negación de todo eso, el mío. Entonces, claro, no puedo estar de acuerdo desde mi posición, pese a que, lógicamente, mi posición tiene que ver con la soledad y con cercenar vínculos. No, pero en realidad estás haciendo la lo muerte, mismo. ¿no? Claro, O sea, en realidad estás haciendo lo mismo. Está Que afirmando la muerte. Aquí se está afirmando la muerte en Pod Talks. De repente, ¿no? Acaba un momento así como terrorista. Pero en realidad estás ¿no? haciendo lo mismo. Es Viva decir, la muerte. Los demás cogemos un chiste, un personaje, un palo. Sí, me parece bien. Y no nos salimos de ahí y tú dices, no, yo ni uno. No, aquí se puede repetir en el podcast mío. Yo, si quisiera repetir la misma palabra hasta morirme, podría hacerlo. No lo hago porque me aburre y se me cae la energía, que el único principio es el de la energía. Es decir, la cuestión es que haya energía impostada. Pero aguantar. no importa los contenidos. Entonces tiene que haber mucha energía, vehemencia, sin parar. Pero da igual lo que se diga. Esa es la condición. Eso es instinto de muerte. Porque
Claro, supongo que es que yo no sé si, claro, es posible que no hayan escuchado tu podcast y no sepan de qué estás hablando. Bueno, pues mejor. Mejor. Pero digamos que el podcast de El Infrashow, el tema del Infrashow es el Infrashow. O sea, el tema del podcast es que se está grabando un podcast y que efectivamente se está grabando y que aquí seguimos hablando, grabando el podcast y por tanto el podcast está avanzando. Está avanzando, vamos a avanzar. O sea, es eso durante 200 capítulos. Pero es eso tal cual, ¿eh? O sea, no os penséis que... Sí, no hay más. Y en ningún pero momento- Últimamente sí que de repente hay como alucinaciones, de repente hay, es verdad, esto tengo que admitir, digamos, las barrenas, el nuevo régimen, todo eso son como momentos en que aparecen paisajes, pero es porque si no lo otro, el fango base, que es lo siempre lo dado. El fango base es decir, aquí estoy de pie, hoy es hoy, soy Miguel, el podcast se está grabando, me quedan acabo de 50 decir que el minutos. podcast se está grabando, ese es el fango base. Y luego están las alucinaciones de decir, tralo, he dicho tralo, pero ya tienes tralo, que no alude a nada, Vale. y tralo es tralo, Vale. se puede hablar mucho de que se acaba de decir tralo, que no significa nada, pero ya hay una piedra que no es el fango base. Entonces hay esas dos instancias. Que ayuda a ir... Pero al principio era fango base todo, ¿eh? Ya Sí, está. yo creo que me quedé en el fango base. No, pero he lleva avanzado tiempo más. las barrenas y el nuevo régimen desde el programa No he- 100 y estamos en el No, 200 y estoy pico. muy ¿eh? lejos. Me faltan 99 Ha cambiado, hasta cambiado. llegar al programa 100. Hay que admitir que ha cambiado. Pues entonces podríamos decir que el fango base es tu prol, por así decirlo, ¿no? Sí, partes de ahí. Sí, eso es. Tú haces prol y afirmas. Exacto. Claro, es Como eso. todos. Mira, los Como defensores todos. de los vitalistas, ¿no? Tú En el fondo. eres, tú siembras, tú riegas, No, viva tú la haces muerte. crecer la Viva vida. muerte. Estoy muerto. Por dentro. A mí me gustaría preguntaros anécdotas que tengáis por ahí del mundo de la impro, del mundo del podcast, no sé, contarme, improvisar. Ninguna, alguna. Ninguna anécdota. Ninguna. Miguel, por Dios. No, es verdad, ¿eh? Ninguna. ¿No? ¿Ninguna? ¿No? No, por eso no voy a la ruina nunca. Ah, claro, No claro. tengo claro. anécdotas. Yo- A ver, tiene un precio, ¿eh? Esta vida. Yo tengo una que me parece curiosa, y que no tiene nada que ver con la impro, pero tengo un podcast, uno de los podcasts más veteranos de la podcastfera española, que tiene 12 años, que es Jazz y Chistes, y es de periodicidad anual. Pensaba que ibas a hablar del mundo today. No, Jazz y Chistes es anterior y es mejor. Ese no lo cancela nadie. Ese no lo cancela nadie, porque nadie lo quiere. Y grabé un capítulo y me esperé un año a grabar el siguiente y iVoox se rompió. Les dije, no me deja subir el audio, me has desaparecido el enlace, les escribí, me contestaron inmediatamente por mail, muy amables, me dijeron, sí, es que no habíamos contemplado la posibilidad de que nadie hiciera un podcast de periodicidad anual. El software no está preparado. Y reprogramaron iVoox por si alguien quería hacer un podcast de periodicidad Anda, anual. sí, cuéntame De otra. nada, podcastfera. Vaya invent. De Por nada, ti, por el podcastfera. mail ese que mandaste tú. De sí, vamos a contactar con los de sistemas, ¿no? Sí. De hecho, gracias a Quique, Yonai puede colgar sus podcasts, o sea, él puede colgar sus episodios de Gambas Crocantes Sí, porque- una vez al año. O sea, él lo graba durante el año, pero los cuelga en agosto. Se da Todos. de alta una vez, ¿Todos? ¿no? De autónomos. Sí. Así, ¿eh? Uno. Yo creo que la temporada. Sí, porque. Muy por lo que os digo. pésima estrategia de marketing. Exacto. Bravo. Por lo que Bravo, os he de digo, aplaudirlo. porque lo hago para mí, el podcast, porque me da igual que lo escuche. Yo lo edito todo y hago, toma, lo vomito sobre iVoox y hasta el año que viene. Miguel O sea, está que pensando loco. Yo hago eso, de verdad. No sé si Igual es sois un las- aliado o un enemigo. Yo creo, Miguel, que tú solo tienes aliados y enemigos al mismo tiempo en la vida, ¿no? Hay Siempre una estás cosa ahí. muy bonita hoy en Silencio. día que todos somos nuestros propios community manager en decir, pues yo lo voy a hacer mal. Sí. Y él ha dicho sí, como diciendo, yo no creo que lo esté haciendo mal, pero No, supongo que sé que lo voy hago a ir, mal. voy a ir a la contra. Es que me da igual. Es que de Claro, verdad pero que, hay belleza en eso. sí, me da igual. Hay belleza en eso. Yo el podcast lo concibo como una manera de absorber conocimientos de los invitados y llevármelos. Y ya está. Y luego el colgarlo es una consecuencia. Que esté online es una consecuencia de lo que hago, pero no es el objetivo. De hecho, hizo una Es mi fango. Hizo Ese. una temporada
Y claro, yo pensaba que la había dejado. Y le pregunté, ¿pero ya no haces más? Me dice, sí, estoy grabando entrevistas. Y le digo, ¿y dónde están? No, en agosto los colgaré. Y digo, pero... Y dice, no, cuelgo, pues las que hago este año las colgaré en agosto. Realmente en agosto hay muy poco podcast para escuchar, quiero decir, tampoco está del todo mal. Pero es verdad que de una temporada a otra parece que ha dejado el podcast y luego como que vuelve a aparecer. Ya, no, y si creo tú que vas es gracias ahora- a lo que... Porque si no, en iVoox Sí. te hubiera pasado, ¿eh? Claro, sí, de sí. nada, podcastfera. Gracias. Sí, gracias. Lo acabo de descubrir ahora, está bien, sí. Pero que igual sois las únicas 2 personas en el mundo que hacen Puede podcasts ser, anuales. puede Porque- ser. Que, a ver, Que no se también ríe. lo pinta como una cosa rarísima cuando seguro que hay Bueno, fui el primero. gente que cuelga algo al año de Fui el primero. un audio. A ver, por favor. Evox no estaba preparado. No, Miguel ha venido aquí y bueno, ha venido muy de Yo malas. venía de buenas, Ha venido en de fin. malas. Bueno, no pasa nada. No, con Miguel ya se sabe, ¿no? Lo invitas y viene aquí, no, soy Thanatos y te lo rompe todo. Bueno, Miguel, en fin. ¿A todo esto han desaparecido los ruidos de micrófono? Un poco. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguien tiene por ahí reloj? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, editado, sí. ¿Preguntas de público? ¿Hay preguntas? Seguro que hay un montón de preguntas. Yo tengo a Sune. Sune, haz preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Hay gente que es actor. Mira, por ahí. Por Y ahí no se sé si está quiere decir levantando algo. la mano. Mira a Martita. Hola, tengo un poco de miedo. A ver, Por yo tengo, Miguel, porque está tengo un de malas. podcast, día 21 de abril, Artistic Metropol, hay entradas, quedan 30. Entonces, si queréis venir, podemos hacer promo de El Mundo Today. Ah, por favor, hazlo, sí. ¿Cuántas entradas son? ¿60? 80 de abril ya es tarde. 67. No, ese es el comentario. ¿Tú sabes lo de no tengo una pregunta, tengo un comentario? Pues lo hago al revés. 67 oyentes más, ¿tú crees que El 30 de abril ya es tarde. 21? 21, yo creo que es tarde también. Es que quedan 3 semanas, 3 semanas. No pasa nada, es igual, sí, estáis viendo un muerto Vale. viviente. Bueno, pues tenemos un podcast, entonces nos hemos sentido muy identificados porque realmente se nos olvida darle a grabar a veces o hacer la copia de seguridad. De hecho, en el último episodio nos saltó un aviso de Zencaster de que si queríamos descargarnos los episodios teníamos que comprar la versión de pago en medio de la grabación. Entonces yo constantemente, porque claro, yo hago un podcast con un señor serio, la Roma Eterna, ¿sabes? Iván Martín, el podcast con el que duerme Andreu Buenafuente. Lo ha dicho él. Entonces, claro, yo siempre le digo, Iván, tío, esto hay que cortarlo. Y él va para adelante, ¿sabes? Es como, no, déjalo. Entonces, mi pregunta en serio, prometo que es en serio y que hay pregunta, es... ¿Hay algún punto en el que deberíamos parar? Porque ya hoy nos estamos planteando incluso que el podcast ha llegado a tal nivel de surrealismo que le deberíamos cambiar el nombre, el formato, en fin, que no sé a dónde vamos a parar. Quiero decir, ¿cuándo se sabe dónde la vereda... ¿Sabes el dicho este de cuando hay un tonto y una vereda, la vereda acaba y el tonto sigue? Bueno, Miguel ha dicho 1000 oyentes. Miguel ha dicho 1000 oyentes. Es decir, Hasta que no tengamos 1000 oyentes tenemos que seguir hacia adelante. No, No, y él, cuando- él ha dicho 0, entonces, claro, Claro. que hay un baremo. Sí. Tecnologías de la amistad estáis haciendo, no estáis haciendo un podcast. Esto no es un podcast, es Tecnologías amistad. de la amistad es Sí, cuando... de cuando sí, cuando se te eso olvida es. grabar y te da igual, esto es amistad, son ritos privados que bajo el paraguas de lo público de un ente que está ahí, pero que es una excusa para quedar y tal, ¿no? Es como quedar para el partido de futbito, Sí, pero tecnologías de la versión amistad. moderna, ¿no? Esto no. Haces podcast con los Lo amigos. siento, pero esto no es un podcast, pero esto es una cuestión como de hacer vida social y tal. Lo siento. Hemos hablado de Bud Spencer y Terence Hill. Eso tiene un valor. No, claro, podéis hablar de lo que queráis, pero el problema es el concepto bajo el que habláis de Claro, eso. nadie juzga su amistad, ¿no? No, Que hable por lo que eso. quiera. A mí me parece bien, me parece bien. Vosotros ¿Alguien más ya quiere lo pasaré, comentar? con su pan se lo coman, ¿no? Con su pan se lo coman, ¿no? Esta gente que tiene tantos amigos y se lo pasa tan bien, ¿no? Claro, Miguel graba solo, entonces desnudo en su... Pues claro. Conforme Miguel va hablando, veo un discurso como de quiero ese amigo. Como, Un discurso "Ay, se de lo coman, incel, se lo ¿no? coman". Han traído un incel muerto por dentro. Estos son tecnologías ¿Alguien quiere de la hablar? amistad. ¿No? ¿Estás seguro que no? Hombre, Carlos, ¿tú quieres hablar?
Venga, ¿qué preguntas Nada, hay por ahí? nadie Sune, quiere ¿no tú no preguntarme. tienes ninguna pregunta para esta mesa? No, yo me estoy divirtiendo mucho. Te estás divirtiendo mucho, ¿eh? Te has relajado Solamente ya. que ¿Verdad? Te has hay que relajado. escuchar y ya está. Luego, cuando quedan 5 minutos, es cuando todo el mundo quiere Claro, luego preguntar. querréis. ¿Qué nos ha pasado esta mañana? Pero luego cerramos. De verdad que nadie quiere hacer una pregunta, Claro. ¿ves? Luego cerramos y decís, ay, podría haber hablado. Entonces, esa pregunta la dábamos por respondida. Entonces. No, en absoluto, a nadie. Pero- Yo creo que Miguel ha sido muy claro con que no. No. Yo he dicho que sigan, pero que no están haciendo un podcast. Pasamos a otra pregunta, entonces. Claro, coño, es que el Sí, público gracias. está acojonado, ¿sabes? Adelante. Que Miguel ha venido, bueno, en fin. Bueno, yo me llamo Patricia. A mí me gusta hacer impro, pero he empezado hace un año. Entonces, quería preguntaros, porque tú has comentado que las jams de impro que no te molan. A mí no. A mí no. Entonces, Participar, ¿eh? Vale, yo quería preguntar de qué manera se puede hacer impro y pues hablar con otras personas o crear historias de una manera, aparte de las jams, para pues eso, crear ya sea un podcast o un show en el que fluya la historia. Bueno, es lo que decía, que para mí empieza a tener valor cuando os conocéis entre vosotros. Para mí ahí es cuando se desarrolla algo personal. ¿Eh? O sea, hay algo muy personal también Miguel, en realidad, pero porque está solo y se escucha a sí mismo. Y es una cosa que solo, es muy única porque solo hace él. Para mí el valor de una compañía de impro está en lo que la compañía cuenta. Entonces, creo que decía que en la jam, como no se conocen, es otra cosa la que se pone en juego. Pero cuando os conocéis y defendéis el carácter de esas 3, 4, 5 o 6 personas las que seáis en una compañía, al cabo del tiempo y de ir entendiéndoos, cada vez sale algo que es más personal. Y para mí ahí es donde está el valor, de crear historias a vuestra manera. A mí me pasó un poco lo de contar historias. A mí me gustan mucho las narrativas y todo esto de las gráficas y el viaje del héroe y tal, estas cosas me gustan mucho, pero es como que las descubrí empezando por la impro. Y primero estaba haciendo ya como viajes del héroe y que queríamos contar buenas historias, pero un día me di cuenta que lo estábamos haciendo, ¿no? No fue una teoría que luego pusimos en práctica. O sea que va un poco de eso, que si tú insistes con tu grupo de colegas o de la gente con la que estés, si vas insistiendo, acabarás descubriendo y dándote cuenta de que ya haces cosas que forman parte del arte, que están en el arte. Pero cuando partes de cero cada vez, eso no llega, no acaba de llegar, para mí. A mí me gustaría lanzar una lanza en favor de las jams, la verdad. Sí, vale. Porque yo creo que... Qué tensión. Porque yo creo que... Yo creo que conoces un montón de gente. A mí me encanta el conocer gente, juntarme con gente. Hay un sitio maravilloso en Madrid que se llama la Casa de los Jacintos, que llevan muchísimos años, donde tú vas, te anotas, cada noche, me parece que son los martes, si no ha cambiado, vas y cada noche hay gente diferente con la que te juntas, haces formatos distintos, conoces nuevas cabezas y de repente a lo mejor para alguien que está como empezando a meter el pie dentro de esto, de repente saber qué es lo que le mola, por dónde quiere ir, que no sé, también es un sitio guay como para de repente empezar a conocer el mundillo, ¿no? Porque si estás en equipo, a lo mejor ella no está en equipo y entonces si no estás en equipo y necesitas ver dónde te ubicas, esas jams también están muy bien para poder Total. lanzarse. Yo lo que tengo una gran duda todo el rato, porque, o sea, una cosa es hablar de impro, de técnica de impro teatral, que es lo que decís que es un escenario con público, y otra cosa es podcast, y otra cosa es improvisar en podcast, porque que no sé si tiene relación, o sea, ¿me explico? O sea, Han convivido las sí, cosas. sí, aquí, pero que ¿eh? estamos hablando, una cosa es esto, la jam, no sé qué, no sé cuál, el teatro de impro, que no tiene nada que ver con hacer un podcast, creo, porque además la impro teatral de la que habláis, esto llevado a radio podcast, yo casi todo lo que he escuchado es un mierdón importante. Sí, o sea, sí. lo digo porque, o sea, y otra cosa es improvisar con un personaje. O sea, Sí, total. pues esto, pues por plantear un tema, hacer una discusión, lo que sea, con un personaje, lo que sea. Pero una historia tal cual de inicio, desarrollo y final en podcast suele ser
igual una, bueno, pero a la segunda ya te quieres colgar, un poco, creo yo. ¿Qué cosas creíais vosotros que iba a funcionar en podcast y habéis visto que no? ¿O qué cosas El del Mundo creíais? Today. ¿O qué cosas creíais que no iban a funcionar y habéis dicho, hostia, es que esto funciona súper bien en podcast? Puedo hablar y así. La ruina es un ejercicio de impro, ¿no? A través de la conversación improvisan. Sí, ¿no? lo que pasa es que, es decir, creo que no es lo... Es otro para mí formato. Sí, o sea, es otra técnica, es otro sí. rollo, no tiene nada que O sea, ver. quiero decir, que no tenga guión no significa que sea impro. Me gusta Es ese verdad que debate. muchas veces decimos, usas la expresión impro para no decir es improvisado. Pero es que la palabra Pero impro es lo que- tan... Pero la impro como es como la pues lo que hace Judy Martin con su compañía. Entonces digamos. entiendo, para gente que no somos del mundo impro entraría en el mundo teatral. O sea, Claro, tiene es mucha relación con el Una teatro. cosa es la impro teatral para distinguir una cosa es improvisar, que todos sabemos lo que es improvisar, ¿no? O sea, improvisar Ser espontáneo, ¿no? sí, algo que no La vida, que- la vida. bueno, sí, eso le encantará a Miguel también, la vida. Pero otra cosa es la improvisación teatral, la técnica de la improvisación teatral, que es crear historias con varias personas normalmente y inicio, desarrollo, final, que puede pasar en la Edad Media o puede pasar en una nave espacial. Y otra cosa es improvisar en radio un personaje, lo que sea. ¿Me explico? Son dos técnicas muy diferentes y realmente la improvisación teatral yo lo he hecho muchas veces en radio y tal y yo nunca me ha funcionado, la verdad. O sea, no es que sea un puto desastre, pero no es algo interesante, ni tampoco he visto nunca una propuesta interesante a ese nivel. Que alguien lo debe hacer súper mega guay, pero a mí no me ha llegado. Creo que hay una parte en el formato audio, por cómo la gente lo consume. La radio y el podcasting es lo que yo más disfruto hacer, pero el oyente de radio y podcasting, al final eres ruido de fondo muchas veces. Y la impro teatral en la que hay una historia, un personaje, hemos establecido que ahí hay una silla y que ahí hay un pozo y no lo estamos viendo, hay un montón de elementos, hay un montón de datos que tienes que ir memorizando y creo que cuando escuchas audio es demasiado. Necesitas historias mucho más sencillas. Y por tanto, igual, esa estructura que tratas de hacer se Igual, cae. Por lo mismo, creo que decías en el curso de la llama tú que justamente las novelas cómicas suelen ser mucho más cortas que una novela dramática, muy densa. Porque la comedia es como que tiene un tiempo, ¿no? Dura un tiempo, pero tampoco lo puedes dilatar mucho. Sí. Los sketches tienen una duración determinada y las películas al final son parodias de estructuras que conoces para que la estructura no genere ruido a lo que es el gag en sí. A mí hay una cosa del podcasting que me ha decepcionado como oyente, digamos. Aunque Mira, Miguel, cómo se empezó a interesar. Ha dicho, uy, decepción. No, es porque se me van a tener que Es que, amputar las piernas. claro, cuando tú haces radio dices, qué pena, ¿no? Porque es generalmente en directo, no puedes perfeccionarlo mucho. Y el podcast es, digamos, tienes pues bendita postproducción, puedes hacer lo que quieras. Y de repente los podcasts que realmente funcionan son los que son hipermínimos, que somos 2 amigos, 3 amigos como mucho, abrimos micros y decimos, ¿qué serie has visto hoy? Y esos son los que más funcionan, es decir, son los que lo petan. La ruina, que lo peta mucho, tiene una estructura un poquito más compleja, o sea, no es tan minimalista, pero los que funcionan es el minimalismo puro. Y curiosamente el podcasting, que era, como vas a poder escucharlo cuando quieras porque es on demand, puede ser mucho más intenso, puede ser mucho más complejo, y no. Eso que yo preveía que iba a suceder con el podcasting no ha sucedido. Es verdad que ha sucedido con las ficciones sonoras. O ha sucedido, de repente, hay un auge tremendo de los audiolibros. Pero es otra cosa. Cuando dices podcast, la gente espera podcast conversacional, realmente. Y eso es un poco... Pero es un formato muy pobre. Lo que pasa es que la gente que suele brillar en eso, esa gente es brillante, ¿no? Aquí hay dragones, las del chicle, ¿no? Gente que es muy graciosa, que tiene algo que decir. Pero como formato es
es pobrísimo. Y yo creo que es porque como la gente lo está escuchando mientras trabaja, pues no puede ser muy complejo, creo yo. Creo que es lo que sucede. Miguel. Sí, esto que ha dicho del trabajo, yo, lo de los platos, yo lo escuchaba para fregar los platos y ahora se me apilan desde hace meses. Y lo escuchaba mientras dibujaba y ahora no sé qué pasa, que solo puedo escuchar música. Vale. Y ya he dejado de escuchar podcast. Ese es el valor que tenía para mí el podcast. podcasting, imagínate. Ninguno. Nada. Porque cambió una rutina y desapareció toda esa escena. Ya está, sí. Por un cambio Nada. arbitrario en mi vida. Insignificante. Ese es el valor que tiene para mí. Y para vosotros también. De hecho, dentro de los formatos que decías también, Quique, ¿no? Dentro del formato audiolibro, es verdad que hay audiolibros, pero hay como audiolibros y audiolibros. Yo es verdad que soy súper... o sea, consumo muchísimo podcast, pero sí me ha costado... El tema del audiolibro me ha costado bastante. Hasta que he llegado a algunos audiolibros que me han dado algo más que el libro. Por ejemplo, el audiolibro, el libro de Ángel Martín. Ángel, cuando no está leyendo el libro, es que hay mucha gente que coge su libro, lo lee, ya está en formato de audiolibro, no para poder escucharlo. Y a lo mejor si estoy consumiendo un audiolibro, a lo mejor lo que quiero es otra cosa, ¿no? Porque para que me lo lean ya me lo leo yo, o yo qué sé. Que no es... Creo que estamos evolucionando también dentro de los formatos, diferentes maneras de comunicar y cómo entendemos, ¿no?, que utilizar ese formato para llegar al oyente o llegar al consumidor final de otra manera, ¿no? Es como si me estás viendo en un teatro, me vas a consumir de una manera, si estás escuchando un audiolibro, que no sea lo mismo que escuchar, ¿no?, que estar leyéndolo, o incluso si estoy escuchando un audiolibro, a lo mejor de ese audiolibro se hace una ficción sonora y es otro rollo diferente. No sé, creo que es muy importante el formato, pero también la narrativa, el contexto, un poco el estilo que le quieras dar también dentro de cada uno de los formatos. No sé. Se quedaron esculpidos en piedra, ¿no? Sí, Se no quedaron. sé, no sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo o... Yo creo que quieren jugar a la urna. ¿Tú crees que quieren jugar a la urna ya? Quieren jugar a la ¿Sí? urna. ¿Sí? Ah, eso era tenía un Tenía un sentido. no sé, pensaba que era de algo que se había quedado ahí. No sabía... Bueno, vamos a jugar a la urna. Lamentable esto de la urna. Ya. Lamentable. Bueno, esto Ha en venido... realidad... Miguel lleva desde el primer email ¿cómo diciendo ha- no voy a participar. ¿Cómo ha venido? Clarísimo. ¿Cómo ha venido Miguel hoy, eh? Tenía la Madre esperanza mía. de que hubiera ido tan bien como para que esto muriera ahí en el sirope Sí. este. Si vas a ir con en el esa sirope actitud a la ese- ruina, Claro, ese a de ver, este. pero Miguel, quiero decir, yo estoy Es aquí... que está llena de sirope. Yo no voy a coger un papel de ahí. Pero Miguel, yo estoy intentando sacar temas para extender esto y que te evites el tema de la urna, pero claro, si os quedáis callados... Por una vez que nos hemos quedado callados y te agarras a esto para No, introducir lo de la urna claro, ha sido como... clarísimamente, ¿eh? Ha sido, nos hemos quedado callados Una y vez. Y Suria ha dicho la urna, la Por urna. Es que lo de la urna por suena... respeto mutuo. No sé lo que es, pero suena muy peligroso. Es Moncho como la Borrajo urna, la urna. Reloaded. Uf. Yo Suena os voy a la proponer, ya que queréis abrir el melón de la urna, os voy a proponer, nuestro público al entrar ha puesto palabras en esos papeles, ¿vale? A mí me gustaría que jugáramos un poco también a meter impro dentro de esta mesa. Hola, pero hola, ¿qué dices? Ahora se da cuenta el tío. Ahora se entera. Hola. No. Nadie tiene una pregunta. Hola. Porque no has leído el mail, ¿no? No he Te han leído el mail. enviado, No he leído explicando el mail. exactamente no, esto. No, es que Sí. he presentado los premios Sí. de Ficomic esta mañana. Digo que no a todo y para dos cosas digo que sí es el mismo día. Y entonces he prestado muy poca La atención. idea es, sacamos dos papeles, esos dos papeles tienen dos palabras, de esas dos palabras sale el título de un podcast y tenéis que decidir pues de qué va el podcast. Y Vale. improvisar un pelín ahí Bueno. de qué va el podcast. Bueno, claro. Pero esto es Ahora otra no. cosa, esto sí que me apetece muchísimo. Ver. ¡Vaya! Yo le dije a Suri, no se lo cuentes abraza todo. la vida. Entonces, mira, Ganazas. Estuvimos pensando de qué manera podía interesarle a Miguel Noguera esto. Sí, Hombre, sí. Es que sois Bueno. malos, cuando queréis, conmigo. mira, vamos a Ostras. hacer una cosa, coger dos papelillos cada uno, dos cada uno, Una palabra en escrito, ¿eh? Una palabra en escrito. 1, 2. Esas dos palabras os hacen un título de un podcast. Dos papelinas de estas, ¿no?
Rocío. Uf, qué tensión. O sea... Pero a ver, en cada papel hay un dos viernes palabras. pero esto es trabajar. En cada papel hay 2 palabras. Sí. Elegimos una, ¿no? ¿Para qué ponéis dos Entonces, palabras? escoger una de cada papel. Yo tengo frases y palabras. Aquí hay un Pues lío. haced lo que queráis. Pues Es que el haced lo público que no se queráis, entera, vale. no se entera el Vale, público. ¿Qué pero, has hecho, claro. Sune, a la entrada? ¿Qué has hecho? Claro, pero yo ahora tengo 4 palabras. Vale, pues con esas 4 palabras, invéntate un podcast. Yo tengo que se 2 llame- frases. Tú tienes 2 frases. Yo tengo 2 frases. Bueno, 2 frases y 2 palabras. Tengo un follón aquí y no me la acabo. ¿Qué tienes? Quique, ¿tú qué tienes? Digo las 4. Sí. Vale, pues tengo... No es tan mal, ¿eh? Estoy contento con mis palabras. Tengo estrépito y hedonismo y tengo caspa y vómito. ¿Vale? ¿Vale? Claramente 2 personas de talante muy distinto. Sí. Uno más de Uno nuestra adi- corriente, el Sí. otro de la corriente... Sí, o sea, caspa y vómito es como... Ahora bueno, dirá, ¿no? Miguel, Ajá. bueno, es que esa es mía. Un niño ¿no? de 8 años y un estudiante de humanidades, el de estrépito. Estrépito y hedonismo, caspa y vómito. Claro. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Decidir de qué va tu podcast. Yo creo que de Con las título- 4. Con las 4. Mi podcast va de filosofía helenista. ¿Vale? Es un tema que me interesa Se mucho. llama... Pues se llama caspa y hedonismo. Es verdad que si dices caspa y hedonismo parece que vaya de prensa rosa y tal, ¿no? Como el mundo de la noche. No. Vómito y hedonismo. Vómito y hedonismo. Sí. Un podcast profundo, con mucha... Es un podcast de filosofía helenista, Vale. es filosofía helenista clásica, es historia de la filosofía antigua entre lo que vendría a ser postaristotelismo y protocristianismo. ¿Vale? Me centraría en eso. La improvisación también es esto, ¿no? Claro, claro. Y sería Este entonces momento, ¿no? iría Estamos repasando lo que es la filosofía helenista y cómo podríamos establecer vínculos entre lo que era la crisis de los valores del helenismo con la crisis del poscapitalismo en el que estamos ahora y si nos podemos acoger a Toma 2 tazas, ¿no? a esa a esas filosofías para fin de, bueno, como una balsa de salvación personal. De eso va mi podcast. Muy guay, muy guay. Pues Creo un que es- aplauso para el podcast, Quique. Creo que es... Suscribíos, está en Podimo, no está yendo bien. No está gustando. No está gustando. No ¿eh? está gustando. Pero tienes más de 1000 oyentes. No. 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 Yo no creo que Podimo tenga más de 1000 oyentes en total. Ul- No, que estoy muy contento. Retíralo ahora me mismo. encanta. Lo retiro. No, completamente, lo retiro ahora mismo. Lo retiro ahora, completamente retirado. Me encanta cuando estás sin Tiene- Miguel, todo... No, tiene Y mucho... luego te hace... No, pero a ver, ¿eh? Es que está la herida muy fresca. Pero es que, a ver, hay gente de Podimo escuchando esto por la cuenta que les No, trae. estoy Y está seguro, diciendo, estoy Podimo seguro. no tiene ni 1000 oyentes toda la plataforma. Y, O sea, que es y la men- tapadera de algo. No, y hay... A ver, que es un tema fiscal. Todo Podimo es una No, y jugada. hay podcasts que tienen como 80.000 seguidores y tal. O sea, Sí, no, ahora arréglalo, ¿sabes? No, claro, uff. Las pocas posibilidades que teníamos de... Suerte de mi podcast de filosofía helenista, ¿no? Que en este desamparo vital en el que encuentro, bueno, pues siempre voy a tener a los estoicos, ¿no? Con esa filosofía de aguanta y resiste, Sí. todas las adversidades del mundo son pocas ante un carácter fuerte, pues eso es lo que voy a recordar estas próximas semanas, que van a ser muy duras. De eso va mi podcast. Lo grabo a solas, ¿Vale? y es verdad que abro la Wikipedia y es lo que voy leyendo y ya improviso. Improvisas desde ahí. Improviso. Empiezo por Zenón de Elea, que es el padre del estoicismo, y la idea es acabar en... Toma 2 tazas, ¿eh? Claramente. En Simón de Alejandría. De ahí, ¿no? O sea, del siglo VI a.C. al siglo De III. hecho, eres casi un poco la competencia de Roma Eterna, de Iván, ¿no? Un poco. Roma eterna es historia. Desde que existe vómito y hedonismo. Claro. Iván, Estáis muertos, Roma eterna. ¿Cómo que Roma Eterna está muerto? Estáis muertos. Ah, ese sí, ese igual está un poco muerto. ¿En qué plataforma se puede uno suscribir? Voy ahora mismo a suscribirme. En iVoox, no, los podcasts así solo están en iVoox. Realmente, los podcasts así solo están en iVoox. No, pero el del Mundo Today, ¿dónde? En Podimo. Vale, voy ahora. ¿Dónde es el Podimo ese? Podimo.com. Podimo está ahí. Está muy bien el podcast del Mundo Today, la verdad. Está de puta madre. No ha funcionado, pero está de puta madre. Esto lo tenemos que hacer cada uno, ¿eh? Nosotros. sí. Sí, sí. Sí, sí. Rocío. Yo he salido bastante bien parado, estoy bastante contento.
Hostia, ahora me toca a mí, esto es una putada, ¿sabes? Sí, Ahora. y yo lo he dejado muy alto. Lo ha dejado altísimo, yo ahora no sé. A ver, yo creo que voy a intentar resumir, ¿vale? A ver, ¿qué te ha salido a ti? Y que además me han salido frases, ¿sabes? Me ha salido subidos en la ola, acalorados en invierno. Vale. Claro, yo no tengo vómito, lo mío es más complicado. Ujú. Ocaso y derrota. Está complicado el tema. Ujú. Yo creo que mi podcast puede ir de la Casa Real. Vale. Yo creo que puede ir de la Casa Real. Creo que lo junta todo, ¿no? Es como subidos en la ola, Ujú. ocaso derrota, acalorados en invierno. Yo creo que es sencillo. Yo creo que es sencillo, es contundente. También pueden salir en el podcast, pueden haber invitados también de la Casa Real. O sea, puede haber gente que venga a, ¿no? Gente, ¿Patrocina a alguien o...? Patrocina a Ana Obregón. Vale. Sí. Una adinerada en boca de todos. Adinerada en boca de todos. Haciendo lo que le sale de la misma Casa Real. Yo no tengo nada más que decir. ¿Cómo se A llama mí me el podcast? interesa el podcast. ¿Te interesa mi podcast? Sí. ¿Sí? A la gente el tuyo no, No. del Mundo Today. No, Pero ya. eres das cosas gratuitamente, ¿te has dado cuenta? Que he quedado gratuito. O sea, tu amistad por mi podcast ha sido gratuito. Es pero- que, es pero que, me porque pin- eres es buena que persona. no, la Casa Real es como... La Casa Real te ha llamado. Me parece un tema interesante. Y no sé qué nombre ponerle, ¿me ayudas o qué? Es que el de Ocaso. Ocaso. Pondrías Ocaso derrota. Ocaso, Ocaso Real. Ocaso Real. Oh, Ocaso Real está muy bien. Ocaso Real. Ocaso Real está muy bien. Ocaso Real está bien, ¿no? Está bien, sí. Sí, yo Ocaso a Real. diferencia de él, lo haría con gente, ¿eh? Yo creo que y con público también. Sí. Sí, creo que esto se tendría que hacer con público y, no sé, con un podcast como bastante... Con bastante audiencia. A mí me gusta la audiencia, ¿no? Como cuando la Casa Real Francesa tuvo su audiencia también, ¿no? ¿Pero explicarías datos históricos o más de actualidad? Actualidad, o- cotilleos. Yo creo que iría, cotilleos, sí, notas? iría al cotilleo. iría al Froilán, cotilleo. Leonor, Victoria Federica, ¿no? Exacto. Yo iría a la chicha, que es lo que nos Abu interesa. Dhabi, ¿no? Exacto, todo eso. Yo iría a la chicha. Corina, el podcast de Corina, El ojo. podcast de Corina, ojo. Ojo, bueno. Ojo con el podcast de Corina. Bueno, el podcast de Corina, hostia, vaya lanza, me ha lanzado una buena ahí, ¿eh? El podcast de Corina. está guapo, ¿eh? O sea, De Corina Show. De Corina Show. O sea, que Porque es show, o sea, va a ser con público. A mí he de reconocer que me hizo mucha gracia esa situación de en la Casa Real la gente diciendo, ¿has escuchado el podcast de Corina? ¿Sabes? Como de repente eso era un tema. Eso el es- podcast. el podcast. O sea, que lo tiene, ¿no? Lo tiene, de lo hecho, tiene. ya apuntan que existe. Existe. Existe, sí, No, porque yo existe. pensaba que era como una elucubración, pero... No, Es que existe. desde que dejaste de fregar los platos han salido... Se te ha ido acumulando la faena, la faena. Pues yo creo que estaría, ¿eh? Sí. Miguel, ¿qué te ha salido a ti? Sois culpables de todo este post que estamos viviendo, ¿eh? A ver, aquí pone Galifaradeu, ¿no? ¿Quién ha sido que lo ha escrito? ¿No? Bambolinas, es la misma persona que ha escrito Bambolinas. Sí. ¿Nadie quiere asumir la responsabilidad? Aquí. Ah, bambalinas. Buah, la A es una A, una A idéntica a una O. O sea, no me vas a convencer que esto es una A. Luego te lo enseño y me das explicaciones de por qué has escrito bambolinas. Y luego una persona que ha escrito una frase que es tienes una mirada especial. ¿Quién es esta persona? Esto iba dirigido, entiendo, a la persona que cogiera el papel. ¿Cuál era la intención al escribir esta frase? Que la persona, como al abrir el papel, dijera, hostia, me han... como... ¡Ojo, eh! Capacitismo. Red flag. O sea, has escrito esto como un poco una burla hacia las personas que tienen algún tipo de estrabismo. Bueno, a ver. Esa lectura la haces tú después de que yo te la haya dicho explícitamente. Tal cual. No, es que claro, aquí lo interesante es esto de lo que se ha dicho. Era, aquí, ¿no? era mi prol, sí. Y con esto hay que pensar que esto ¿De qué va tu forma un podcast.
Creo que nunca había sentido más resistencia a hacer algo en mi vida. Ahora hay que pensar un poco... Bueno, aquí... Vale, esto es que has intentado que escribiera. O sea, con esto hay que pensar un podcast, ¿no? Puede tener secciones, puede ser... Creo que una película de Haneke, ¿no? Esto es más violento. Y hay como una y todo el mundo está callado, como disfrutando, ¿no? Es que yo creo que... O sea, es mucho más... La gente disfruta más de la tensión de mi rechazo a hacer esto. De la violencia, de cómo cae esto en picado, que ya llevamos rato cayendo en picado. Sí, ya lleva. Bueno, desde de la charla, desde el silencio. De la charla orgánica agradable que ha habido aquí, sí. Al post al epílogo que es una caída libre y que está habiendo tensión por primera vez, porque ha ido todo muy bien. Y eso, y hay como una excusa que a todo el mundo le da igual lo del podcast. ¿Ves? Es que y todo el mundo está como implorante de Miguel, lo del podcast. Estamos presos de nuestra propia ley, ¿no? Utiliza esta mierda, utiliza esta Pero mierda. echa mano de tus compañeros. Que Utiliza esta mierda, joder, utilízala. Utiliza tu hundimiento en la mierda, utilízalo. Echarle un cable a Miguel, echarle un cable con esto. De verdad que es una pesadilla, ¿eh? Eso es algo heredado del sistema educativo. Tienes que acabar el plato, tienes que comer el plato de comida en mal estado. Tienes que acabártelo, porque si no... la disciplina, no sé qué. Miguel, el podcast. Da igual, lo que sea. Pero el podcast. ¿Qué podcast harías? ¿Cómo se llama el podcast? A ver, venga, vamos terminando. ¿Cómo se llama el podcast? Es que estamos viviendo esta situación, ¿eh? Sí, estamos viviendo. Y no somos capaces. No somos capaces de decir, no, mira, pues da igual. Continuamos con. Estamos haciendo una infracción. Se está poniendo en acto la coerción social, pero de la forma más violenta. ¿No? Mira, la espera esta. Y la gente además disfrutando sádicamente del momento de no. Sí. Ya puedes analizarlo, pero no estás diciendo el podcast ni el título del podcast. Ni de qué va, ni nada. Sí. No, es que a ver, y no he cobrado un duro por esto. No, que esto es en el fondo. Bueno. Si a mí me han pagado dinero, todavía me sentiría obligado. ¿Cómo ha venido Miguel? Yo me sentiría obligado a hacer esto a modo de trabajo, pero yo no estoy cobrando un duro. La gente está incomodísima. O sea, ¿por qué tengo que cumplir yo con este ritual ahora? Bueno. Joder, no lo voy a... Es que no voy a decir, hombre. No voy a decir en ningún podcast. Me parece pueril, me parece una estupidez y no lo voy a hacer. Os jodéis. Viva la muerte. Así se llama el podcast, ¿no? Sí, la muerte, estoy muerto, están los platos llenos de gusanos. Muchas gracias. Judith, ¿qué te ha salido a ti? A ver, a mí me ha salido grabadora micro, fresca, mercado. ¿Vale? Estamos esperando. Ahora, además todo el rato se me ha vendido aquí como la gran improvisadora. Y no, nadie lo ha dicho. Eso es peor, porque de ti nadie ha dicho que eres improvisador. Tú todo el rato has dicho, vaya mierda, la impro, tal. Pero yo, ¿ahora qué hago, no? O sea, a ver... mercado, grabadora, micro... Bueno, micromercado. Micromercado me gusta. Micromercado sería el título. Y ¿apoya pequeño comercio o...? No, de un mercado muy pequeñito. Muy pequeñito, ¿vale? Que... ¿En miniatura? En miniatura. Vale. Entonces, es de gente construyendo. Es una maqueta de un mercado. Vale. Y la gente pues va comentando que va poniendo en esa maqueta. ¿Cómo has hecho esta naranjita pequeña? Exacto. ¿No? Mi parada, ahora voy a hacer la parada del pescado. Vale. He cogido unos pescaditos pequeñitos, vale. Cómo los ha hecho, cómo los ha elaborado, y cada uno ahí va comentando. Cada día un especial, ¿no? Alguien diferente que viene a hacer una parada diferente del mercado, del micromercado. Del micromercado. Que luego la gente, para hacer también transmedia, ¿no? Luego cuando acaba la temporada puede ir a verlo, ¿no? Puede ir a verlo a la plaza del Ayuntamiento o no. Todas estas paraditas. Pues me parece es eso. Bueno, a mí me ha gustado sí, ¿no? como premisa. Está guay, ¿no? Micromercado. Vale, a mí me ha salido... Gracias. Arbre, vale. en català, y coste por 1000.
CPM, coste por mil. Que debe ser algún término de algo económico que no sé yo. Coste por mil. Entonces, Arbra, coste por mil. Pues sería CPM es a cómo se pagan 1000 impresiones de banners en Internet. Qué listo es, colega. No, vale. Tengo una página web. Vale. Hostia, pues ya me has jodido porque he tenido mucho tiempo para pensar. Yo tengo una idea, pero sabiendo esto ya me cambia. No, gira la idea. Da igual, vale. Sí, yo coste por mil he entendido como algo económico, entonces pensaba, pues yo que sé, una especie de... Me imaginaba como un podcast de estos de cápsulas de 10 minutos de explicaciones de inversión en invernaderos, ¿no? Arbra y coste por mil, ¿no? Pues bienvenidos a invertir en jardinería. Pues no sé, algo muy específico. Presentado por el tío de Bricomanía, el que tocaba tierra, el tío ese. El jardinero, ¿eh? El jardinero vasco aquel, ¿no? Vale, sí. Pues ese. Ahora hace podcast y son cápsulas de 10 minutos y te explica, no, invierte más en la palmera, en cocotero de tal, que no sé qué. Te da consejos de jardinería. De inversión en jardinería. ¿Y cómo se llama el podcast? Se llama Compro palmeras, ¿no? En vez de compro oro. Sí, compro palmeras. Estaría Compro palmeras, se patrocinado, podría ¿no? llamar. Sí. Vale. Compro palmeras. Compro palmeras. Vale. Yo lo llamaría así. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues un fuerte aplauso. Ahora, a mí me gustaría... Esto es otro marrón. A ver. Claro, era como... Había muchos papeles y entonces Sune me decía, ostras, pero claro, tienes que inventarte otra cosa. Porque... ¿Tienen que salir todos? Pues, tienen que salir bastantes porque a la gente le hace gracia. Bueno, no que salga cenamos hoy. Hay muchos entonces, claro, a mí me gustaría que 3 voluntarios, si no son voluntarios iré a dedo. Miguel, no te voy a hacer esto. No, Pensaba que te iba a elegir ya. Tal y como está con Miguel, madre mía. No. O sea, Yo creo que la gente se vaya de aquí ¿cómo ha contenta. venido Miguel hoy? Pero, por ejemplo, Rocío... Kike también está haciendo así, en plan... Pero, por ejemplo, Rocío, Yonai y Judith, igual podríais elegir uno de estos podcasts que os habéis inventado y hacer un ejercicio sacando todos los títulos, haciendo un poquito de gag de vamos a poner este podcast en directo. ¿Pero quién le ha dado el poder? ¿Por qué tienes este poder sobre nosotros? No entiendo, tío. ¿Por qué tenemos que obedecer esto? Si no pero Miguel, que si quieres participar tú... Que no entiendo. ¿Me estás ordenando que haga una serie de cosas? Si queréis, si no lo dejamos aquí... ¿El público quiere? Hombre, yo creo que tenemos que participar todos. Público. O sea, ¿qué es esto? El público está ebrio de sadismo. El público no son personas. ahora Mira, mismo. hacemos una cosa. Yo cojo la urna. Quien quiera participar en esto, que coja papeles, varios papeles sin mirar. Pero no es con los títulos ya hechos, no es con los podcasts ya hechos. Con los podcasts que habéis hecho. No, Sune Calvario, quiere esto, agotar Calvario, por favor. las papeletas. Uno de los que haya salido. Uno de los podcasts que ha salido. ¿eh? Sin mirar. Muy bien. O sea, Venga, va. hasta que no Venga, va, terminemos dos o uno. coge muchas Coge papeletas, hay que un montón. acabarlas. Venga, va, hay que cojo. acabar las Va, papeletas. cojo. Yo voy a Come, coger ¿no? muchas. Come, venga, acábate el plato este. Oh, he cogido Venga, solo va, dos. venga, va. He cogido Por si solo quieres, dos. por si quieres Rebáñalo. Tengo que coger 2 papeles. Cógelo, cógelo. tú quieras. Los que quedan. Esto parece papel de fumar todo el rato, ¿eh? Pero Venga, ¿con cuál de los...? Con el que queráis vosotros. Aquí os lo voy a dejar a vosotros. No, que elegir elija el público. A ver, Elija el público. Pero a ver, Elija el público. No he entendido bien. ¿Los podcasts son los que ya hemos dicho los títulos? Sí, O sea, pero es como vómito- vamos a escoger uno Vale. de los podcasts que habéis dicho. Vale. Y ese podcast tendréis que arrancarlo y ir sacando dentro de la conversación. Escogemos el Vale, de Miguel. vale, estoy- pero entonces estos papeles que hemos cogido ahora en esta segunda ronda, ¿para porque qué? Sune desde su tribuna, como si fuera un Nerón enloquecido, nos ha pedido que saquemos más papeles. O sea, estos papeles Ya, Los que hemos introducimos cogido, en la los historia. introducéis en la historia. Los introducimos en la historia. Claro, pero nadie sabe qué papeles tengo. No. No, claro. ¿Qué quieres decir? ¿Que encima te los Ah, inventarás? te vas a Que a lo inventar. mejor Eso es no doble, uso es estas doble palabras. esfuerzo. Es doble esfuerzo inventarte. Sí, es Ya, mucho es esfuerzo. verdad. Esto hace Hay agua que por leer todas y justificar, partes, tío, leer es que y no se aguanta justificar. ya. Claro, O bueno. sea, ya no tiene ningún sentido esto, ninguno. Entonces, para saber qué podcast. ¿Y si cada uno escogemos? defiende su... No, que el público vote. Yo el me público vote el podcast El que pod- quiere de los exacto, 4. Exacto. ¿No? Entonces, El del yo micromercado. quiero- Que no he dicho El de- que he tirado los papeles No, al suelo. tu podcast era Estoy muerto.
Ese era el podcast de él, ¿no? Sí. ¿Quién Entonces- vota por el podcast de Miguel? Mano arriba. No, aplauso, que se Aplauso, oiga, que se aplauso. oiga. ¡Aplausímetro! Claro, pero Bien. hola, os estáis... Es que no El sabéis... podcast de Quique. No. Ridículo. Va ganando el de Va ganando Miguel. tú, Va ganando el de Miguel. El podcast Rocío. Por favor. Ha obtenido más aplausos. Es que Casa Real Ha obtenido lo más pega. aplausos. El podcast de Judith. Eso estaba muy bien en el micromercado. Bueno, Judith estaba muy bien, la verdad. O sea, gana Rocío. El podcast de Jonai. Gana Rocío, ¿eh? Rocío. El podcast El de podcast Casa de Real. Casa La Casa Real. Real. Eso. Pero a ver, ¿pero quién es este imbécil? Por favor, pero es que es el mismo todo el rato. Ahí está. yo, Por favor. yo creo que es mucho más Que lo fácil. saquen de aquí, de la sala. Creo que es Tía. mucho más fácil que lo presentes tú, Rocío, la verdad. O No. sea, es que No le des- entonces la estructura, por la estructura, ¿no? La estructura loca, ¿no? Que te va ordenando dais hacer cosas, ya nadie peseta. manda aquí. Solo quiero que me despierte, que haya un momento en que diga, Miguel, despierta, despierta. Que tiene los platos por fregar, Miguel. Es que se han alcanzado estas intensidades Sí, ya, ¿eh? sí. De pesadilla, de Sí, verdad, sí. ¿eh? Pero a mí no me miren, mira Sune. No ha acabado la pesadilla. Todo esto es problema. Por favor. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo- Pues no sé, pues Esa no arrancamos. va. Arrancamos con el podcast, ¿no? Arrancamos. Presente él, Rocío, ¿Presentas tú? presentas. Yo te hago música de entradilla, ¿vale? Vale, no sé ni de Venga, qué. va. Chan, 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 tar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 
La realeza vale. Na, Viva la na, monarquía. na, 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 na. Soy Miguel y vamos a hablar de la familia real en un sentido despectivo. Es un podcast irónico sobre la monarquía que nace con la intención de ridiculizar y burlarse de la monarquía mientras ésta está en el poder. Cuidado. ¿Qué os parece eso? ¡Qué aplauso más raro! ¡Qué raro! Tío. Seguimos. Vale, vale. El podcast no para, Sí. Pero a ver, por favor, ya está bien. ¿Cómo que seguimos el podcast? No, Seguimos. Hombre, que has arrancado súper bien. Ha arrancado muy bien, Claro. Bien, buenas noches, Miguel. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pepino caca. Es lo que pienso cada mañana cuando pongo el podcast para escucharte, Miguel. Pepino caca, es una cosa... Me viene a la cabeza pepino caca porque como pepino y después voy al baño. Ana Rosa es lo que después del pepino caca me pongo en la tele. Digo, voy a ver qué dice Ana Rosa después de haber evacuado, y resulta que Ana Rosa es igual de facha que la Casa Real. Así que yo me siento bien escuchando tu podcast, viendo por la tele. Es como todo facha y me siento bien, me siento como de derechas, me siento como que cochifrito o telé. Bueno, me siento cochifrito porque no acabo de estar viva, estoy frita. Y gotelé lo que miro todo el rato a la pared porque digo, a ver si en algún momento se mueve el gotelé y vivimos un poco mejor, ¿verdad, Miguel? Sí, bueno, estas son situaciones que se pueden vivir en cualquier momento. Seguimos aquí en este podcast sobre la monarquía y nos acaba de llegar un mensaje... ¡Oh, Dios mío! Sí, atención, nos acaba de llegar un mensaje en cartulina satinada. ¡Joder! ¿En Que serio, Miguel? Nos lo han enviado. Mucha intensidad en este podcast, hay mucha intensidad. ¡Joder! Este oyente está aquí con nosotros y se llama Quiquillo. Quiquillo ¡Hostia! aparece siempre como una figura al Muchas margen. gracias, Miguel, por muy invitarme. renuente, una Pero figura ¿qué hace como aquí? que no quiere estar ahí, pero está. Muchas gracias, Miguel, por y invitarme va a leer ese al- mensaje que nos acaba de enviar. Quiquillo, hazte cargo de este mensaje que nos acabas Muchas de gracias, enviar, Miguel, por favor. permitirme entrar en tu podcast. La verdad, te he escuchado desde el día 1, lleva 70 capítulos ya del podcast. Sí. Es mi podcast favorito. Me lo escucho cuando frego los platos. Gracias. Tuve una etapa en la que dejé de fregar los platos un tiempo, la cosa se desmadró, Unos he vuelto a años. fregar los platos y estoy volviendo a escuchar tu podcast. Me gusta mucho. Y... No sé exactamente por qué te he escrito esto, que pone silencio de radio. Silencio de radio, ¿no? Silencio Este que es el mensaje, pero me alegra mucho, Sí. insisto, que me hayas invitado es el silencio que emana del elemento químico radio.
Al radio, si tú le pones cualquier artefacto de grabación de sonido, por sensible que sea, va a obtener cero ondas sonoras, porque el radio es el único elemento que no genera ningún tipo de perturbación en el aire. ¿Cuánto saber? Me encanta tu El podcast. silencio de radio. Silencio de radio. Además, se lo explica al que ha escrito Al que lo ha esto, ¿no? escrito. Esto es muy raro, ¿eh? Sí, sí. Pero Tú no lo sabías, pero estabas haciendo alusión al podcast. al silencio del elemento radio. Qué fuerte. Estaba muy nervioso. Estamos Fíjate que es bastante inédito, ¿no? Que pueda ir un invitado a un podcast que generalmente se graba, porque se graba en tu casa este podcast. Y fíjate cómo es raro que haya podido entrar un invitado. Ha entrado por la puerta, Sin ¿no? saberlo Ha entrado- yo, ¿no? Sin saberlo yo, tú. ¿no? Y Y te haya que tú no dejado- sepas lo que habías escrito en un Yo papel, no lo sepa, pero así de nervioso Ya. estaba. Me gusta mucho tu podcast, me gustaba Sí. más el infrashow que grababas anteriormente, el giro que has dado para empezar a hablar de la monarquía me parece extraño, sorprendente. Un patinazo, quizá, no sé. Un patinazo, no lo esperaba de ti, especialmente habiendo tú reiterado Ya. en tu pasado Que soy en tantas monárquico. que yo. eres monárquico. Es que yo no lo he dicho a todo esto, yo soy monárquico. y, Joder. Y tengo que estar aquí haciendo la ironía. y tienes- De repente, ¿no? La violencia se instala de verdad, ¿no? Si yo soy monárquico. A ver. Y te voy a ayudar a salir del atolladero, Miguel. Tienes más invitados en el podcast de hoy, ¿verdad? Sí. Es como si nos estuvieran apuntando con una pistola en la sien, ¿eh? A todos. Y no se acaba, ¿eh? No se acaba. O sea, esto ya... A mí me preocupa. O sea, ¿pero cuánto tenéis estipulado que dure esto? Hombre, tienes 2 invitados más en el podcast. Ah, vale. Hay que introducir a todo el Con mundo. todo dos el mundo tiene putas que pasarlo. pistolas aquí apuntándonos. Si no hablamos, no Bueno, salimos hay vivos dos de aquí. invitados que seguro que tienen muchas cosas interesantes que decirnos en contra de la monarquía. En contra, es verdad, no olvidemos, aquí nadie ha rajado de Correcto. momento de la monarquía. Claro. En tono Nadie despectivo, está claro. rajando. Bueno, ¿qué tenéis que decirnos en contra de la monarquía? ¿Eh? Mira, ¿Cuáles cómemela, son? Sí. que me la comas. No es una ironía ni es nada, ni Muy bien. o sea, te estoy pidiendo que me comas Bueno, está bien, muy bien. la polla. Muy bonito. Esto es muy bonito y muy educado. ¿eh? Esto es... Te lo digo porque aquí se ha dicho que íbamos a rajar de la monarquía y en ningún momento esa señora, perdón, Bueno, A por ver, decirlo de una manera educada, pero he hablado de Ana Rosa y todo está ligado al final. A ver, ¿qué queréis? Miga, a ver, todo no se dedos puede. móvil. Esto es lo que voy a hacer ahora. Voy con mis dedos, coger el móvil y ya veremos qué pasa. ¿Qué? Es un está. reto total. este Me gusta podcast, es mucho un la reto total. actitud absolutamente retadora Que me ha que retado, me ha tiene retado. todo el mundo No, en no. el podcast de Miguel. La Eh, Casa Real / estoy muerto. no está terminando de funcionar el podcast, sin embargo llevamos 70, Igual. 70 No, capítulos, no. está todo el mundo muy no enfadado. acaba de despegar, ¿eh? El Bueno, podcast. déjame que lo intente. Es una agonía Porque esto, por favor. Dale. acabo de llegar yo a casa de Hola a todos. Hola. Miguel, dejas la puerta abierta cuando grabas podcast Sí. para que se vayan colando los invitados. ¿no? Velocitat. Pienso que Velocitat es un poco lo que le falta a este podcast. Sí. Velocitat al podcast y a la Casa Real. Y es por eso que quiero mandar un mensaje idiota a trozos. Muy bien. Como este podcast, ¿no? Lleno de idiotas, pero a cada uno con su trozo, con su parcela. Somos como la Casa Real, quizá, compañeros. Nos está quedando un bonito disparate. ¿Verdad? Sí. Encantado de estar a aquí. mí me está Un encantando muy las bonito caras. disparate. Estamos aquí, Judith y yo, mirando las caras de Rocío a veces, las caras de Kika a veces, la cara de Miguel a veces. Y la Miguel verdad que- está encantado. Yo Sí. estoy encantado. Yo Sí. seguiría aquí Sí. toda la tarde con esta propuesta, este ejercicio. Pues cierra el podcast Claro. y Cierra el nos podcast. vamos todos a Pues casa. muchas Sí. gracias. Hasta aquí, PodTalks. La música, Rocío. La Adiós. música. Chan, 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 na, 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 na. Na, 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 na. ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. Ya está, Miguel. Ya está. Ya está. Ya está. Que no. Que no. No, ya está, que ya no. está. Bueno, os invitamos a ponernos aquí que os hacen una foto. Muchas gracias, Ionai, Judith, Miguel, Rocío, Quique. Aunque creáis que no ha estado divertido. O sea, ¿que os ha gustado?
¿Desde ahí habéis sufrido? No tan divertido como el podcast del Mundo Today. ¿Sabes una cosa? Esto es verdad. Cuando estabais en la otra, no se escuchaba. Ahora os estoy escuchando. No, a mí me gusta. Bueno, una foto por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues gracias por haber venido a PodTalks. Siguiente edición 1, 2 y 3 de septiembre en FanCon. No sé si Adam quiere venir a hablar de FanCon. FanCon. Se me queda encallado la boca. Y muchas gracias a Nación Podcast, Planeta de Libros, Acast, Casa Terrat, El Terrat, todo el equipo del Terrat, todo el equipo de PodTalks, a vosotros por venir. Yo me despido y tú cierras con FanCon y ya estamos. Así que muchas gracias. Bueno, nos voy a robar mucho tiempo, que llevamos aquí un buen tute. Simplemente deciros, como ha dicho Sune, que os esperamos el primer fin de semana de septiembre, 1, 2 y 3, en FanCon, que es un festival de ocio alternativo, que dicho así suena como un poco extraño, pero viene a ser una especie de mezcla de todo lo que nos mola un puñado de frikis, que va desde el cine, literatura, videojuegos, espectáculo, conciertos, y cuando digo espectáculo, cosas muy bizarras como wrestling, concursos de K-pop, cosas muy raras que la mitad tienen un público de nicho muy fiel y muy loco, y dentro de esta locura nació hace 4 años, creo, PodTalks. Nació en el paraguas de FanCon y cada año vienen y traen algo más loco. Veremos qué nos traen este año dentro del festival, este pequeño isla un poco de cordura, pero a veces no tanto, porque también se os va, como hemos visto ahora, sus momentos de locura, y invitaros que vengáis, que nos lo pasaremos muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.